estamos aquí de nuevo. A ver, que bajo como siempre un poco la musiquita, que si no, no se me escucha y esto no puede ser. Se me tiene que escuchar bien. La musiquita es solamente un acompañamiento. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al segundo capítulo de la temporada número 3. Ya 3 temporadas de directos. Tuvimos un descansito largo entre medio para oxigenarnos y coger nuevas ideas, pero aquí estoy. Yo hablo siempre en plural, pero estoy yo sola aquí en casa, o sea, ya lo sabéis. Pero bueno, como digo, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de esta nueva temporada. Y bueno, la temporada un poquito ya más madurada, ¿no? Más estructurada, más organizada, como a mí me gustan las cositas. Y hoy tenemos un directo especial, como podéis ver en el título, pues del mismo directo, básicamente, sin más. Hoy vamos a hacer un día especial hablando de las Bgirls, porque el pasado viernes 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues vamos a sumarnos un poquito pues a eso, ¿no? A rendir homenaje a algunas de las Bgirls a nivel internacional más reconocidas. Y bueno, pues vamos a hacer cositas interesantes y a ver cositas interesantes. Por lo pronto, como siempre, pues eso, saludaros a todos y a todas las que estáis en directo y a los que nos veis en diferido también. Besacos para todos, pero tenéis que estar aquí en directo para que podamos charlar, que podamos conversar, debatir, en fin, pasar el ratito juntos, que es lo que al final nos gusta, que para eso son los directos. Si no, lo haría en vídeo y ya está, básicamente. También tenemos que hablar de varias cositas, un poquito de actualidad del breaking. Tenemos que hablar de... bueno, pues de lo que sucedió este fin de semana pasado, de lo que va a suceder este fin de que viene y de los clasificados y clasificadas finalmente ya del Red Bull BC1 de España, bueno, clasificados, los preseleccionados, mejor dicho, para poder hacer filtros en el Red Bull BC1 Cypher Spain que se va a hacer en mayo en Madrid capital. Y el Big One me preguntaba hoy, oye, ¿se sabe ya el sitio donde va a ser? Yo he mirado, no he encontrado la información por ningún lado, así que bueno, si alguien lo sabe exactamente el lugar, que lo ponga por aquí en el chat, sino que lo deje en comentarios aquí abajo, luego en el vídeo en YouTube, pero yo ya os digo, no lo he encontrado por ningún lado, así que es lo que hay. No sé si será donde siempre, uy, que muevo la cámara, madre mía. Espérate, que tenía esto un poco mal puesto, ahora sí, se me ve bien, ¿eh? Perfecto. Pues eso, no sé si será donde siempre, si será donde en el centro comercial donde se ha hecho últimamente. Imagino que sí, porque lo llevan haciendo varias veces ahí. Así que bueno, iremos viendo las breaking news sobre el Red Bull BC1 también. Os quería comentar que ya tenemos el directo de la semana pasada en el canal de YouTube. Ya lo podéis ver en diferido, obviamente. Eso sí, ahora lo que toca es ver el directo. No me vale que ahora estéis viendo el vídeo de YouTube porque ahora estoy en directo y me podéis seguir en directo y podéis comentar. Así que si no habéis visto el primer capítulo, ya lo veréis. No pasa nada. Ahora toca estar aquí, en Twitch, viendo este directo fantástico y maravilloso de lunes a las 9 de la noche. Hoy es día 11 de marzo. Y bueno, pues eso, hablando un poquito de la actualidad del breaking. Eso, ya tenemos listo el directo y subido en el canal. Este fin de semana pasada hubo un All Styles en Valencia. No sé si organizado por la gente de Let's Grow, pero casi todo lo que sucede en Valencia tiene algo que ver con Let's Grow. Así que, bueno, he estado chequeando un poco Instagram, como siempre. Y ahí me he visto algunas stories de algunos colegas que estaban por ahí abajo, dándole caña, bailoteando un poquito. Y eso, he visto básicamente que ha habido un All Styles o una competición pues, donde básicamente se podía bailar cualquier estilo urbano que se quisiera o pudiera. Y eso, he estado viendo cositas interesantes. He estado viendo también un alumno de JC, bastante interesante también, el pequeñín como va subiendo. No tengo su nombre por aquí, pero bueno, iremos investigando e indagando. Y eso, básicamente este fin de semana ha habido movimiento en Valencia. Y este fin de semana que viene, es decir, este próximo fin de semana, sábado 16, en Barcelona también tenemos movimiento. Si por un lado hay el rap contra el racismo, si no me equivoco, que eso se hace en Barcelona, por parte de la Federación Catalana de Bailes Deportivos, o como se dice en catalán, la Federación Catalana de Bailes Esportius, pues se hace una gala de premios al breaking con ¿cómo se dice esto? Ahora se me ha ido la palabra de la cabeza. Ahí no me sale ahora. Bueno, con menciones especiales, básicamente, ¿no? Van a hacer algunas menciones especiales a diferentes personas. Van a hacer una serie de entrega de premios a los mejores B-Boys, las mejores Bgirls
del circuito catalán o del circuito nacional, entiendo, pero a la parte de Cataluña, que para eso es la Federación Catalana, lógicamente. Y nos van a dar, a los que hemos hecho el curso de juez, el diplomita acorde a esa prueba, a esa titulación que hicimos. Yo me incluyo porque yo también la hice, para poder ser juez, al menos a nivel autonómico, aquí en Cataluña. Así que bueno, va a haber un poquito de todo. También luego tendremos ciphers, tendremos un poquito de música, donde podremos bailar y donde podremos hacer, pues al final, lo que nos gusta, que es eso, bailar, hacer unos círculos, iba a decir unos círculos. Ya sí hablo en latino. Bueno, el acento no me ha salido muy latino, pero bueno, ya sabéis, se me lengua la traba un poco a veces. Pero sí, unos círculos. Entonces vamos a poder hacer eso, lo que más nos gusta, que es bailar y compartir y pasarlo bien, sobre todo. Y eso va a ser en el Museu Olímpic de Barcelona, este sábado de 5 a 8 de la tarde, si no me equivoco. Así que si estás en Barcelona y te apetece echar un ratito y ir a ver una mesa redonda donde también van a hablar de diferentes cosas, pues ahí nos veremos. Yo voy a ir y los que vengáis, pues, o las que vengáis, o los dos, pues allí nos veremos. Y ya tengo un mosquito por aquí dando vueltas. Ya es época de mosquitos, toma. Adiós, mosquito. Hala, se fue a tomar viento. Pues eso, este fin de semana tenemos movimiento en Barcelona y bueno, pues espero veros a muchos y a muchas de vosotras para que pasemos una tarde de breaking, pues como nos gusta a nosotros, básicamente. También quería comentar que, lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos los clasificados del Red Bull BC1, o los preseleccionados, mejor dicho. Y esto lo vamos a ver en el modo reacción, que lo tengo aquí preparadísimo. Aquí lo tenemos por... Bueno, las primeras son las Bgirls, son las primeras que aparecen en la página. Y vamos a leer las preseleccionadas para este Red Bull BC1. De estas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Bgirls que hay preseleccionadas, pasarán 7, porque habrán 8 en total. Y la Bgirl que ya está clasificada es la vencedora del año pasado, que es Bgirl Lola. Así que con Lola se juntarán 7 Bgirls más, iba a decir 8, pues no, 7 Bgirls más, de las que vemos ahora mismo en pantalla, para hacer el top 8, luego el top 4, que serían las semifinales, y luego la gran final. Las clasificadas o las preseleccionadas son Bgirl Paula, Furia, Ruth, Mew, Cristo, Smile, Estrella, Rose, Beat, Raza, Camino, Sweet Spicy y Jacqueline. Tenemos diferentes Bgirls, algunas las conozco, prácticamente todas las conozco, algunas se me escapa, 2 o 3 solamente se me escapan, que ahora no sé quién son, y posiblemente si las vea diré, sí que te conozco. Pero ahora mismo por nombre, oye, pues no voy a decir quiénes son, para que tampoco digan, ay, no sabe quién soy. Bueno, no puedo saber quién es absolutamente todo el mundo. Así que bueno, poco a poco voy conociendo cada vez más personas. Y bueno, y si estás viendo el directo o ves el vídeo en diferido, escríbeme y dime, oye, yo soy tal, yo soy cual, yo soy Pascual. Pues eso. Tenemos, por ejemplo, Bgirl Raza, una old school ya prácticamente, podríamos decir, representando el Lunatics Crew. Hago mención porque es una chica que lleva bailando ya muchos años y ahí sigue dando bien de caña. Tenemos, bueno, pues nuevas generaciones, tenemos un poquito de todo, así que un BC1, al menos en el apartado de Bgirls, yo creo que bastante interesante. Sí que es verdad que no veo a Lau por ningún lado, no sé si es que tendrá esa fecha ocupada con algo, en fin, no sabemos el por qué, pero la realidad es que aquí no está. Me hubiera gustado que estuviese porque, bueno, pues es una Bgirl de las más potentes hoy en día en España. Y bueno, pues básicamente hubiera estado bien poder verla también, pero hay veces que no todo se puede, ya lo sabéis. Vámonos al apartado de los B-Boys, porque en los B-Boys sí que hay bastante más preseleccionados. Al final de aquí van a poder clasificarse para después de esos filtros, o sea, cuando hagan los filtros, que estos son los B-Boys que van a hacer los filtros, pues van a salir 16 en total, que uno de ellos ya está clasificado, que es B-Boy Gracie, el Gracie, Fusion Rocker 17 Generation, que al ganar el año pasado pues tiene la plaza ya asegurada y no tiene que hacer filtros, que menos. Y de aquí van a salir 15 B-Boys para medirse en el top 16. Y vamos a leerlos también, pues porque aquí prácticamente conozco a todos también. Tenemos a B-Boy G-Road, que lo han escrito mal, B-Boy Duxem, B-Boy Sheka, Culatas, La Bomba, el Quique, Silvestre, que no creo que no es el Silver de Supremos, creo que es otro Silvestre, el Christian Jaguar, Serra, Sergi, Carajos, VO,
Nando Van, Yomisuke, Clap, Lil Oscar, Señor Tito África, Ángel, X-Ben, Johnny Fox. Segundo clasificado el año pasado, si no me equivoco. ¿Quedó segundo? No, mentira. Eso no fue el año pasado. El año pasado fue Assassin's Creed, que lo tenemos ahí abajo. Bueno, Lil Mono, Chuck One, Jorge, Assassin's Creed, que es el actual subcampeón del Red Bull BC One español, nacional España. Guille, Wolfie, Tidra, Devela, Siguflex, Pancho, H2, Santox, Nerup, Moji, Ruti, Amado, Capitán Flash, Huber, Mus, Lil Dani, Mini Joe, Mustafa, Hu, Fon, Lucas, nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, Chino, Alvarone, Randaro, que no sé si es el Rantaro, entiendo que sí, o que igual creo que lo han escrito mal, Drinas, Hamza, Enric, Fiu, Nel, Nitro, Amor, Rodrigo, Jandro, Drive, Sier, Happy, Exter, Kid Fresh, De Nivel, Sergio, Peyeye, Itzio, Bin, entiendo que se lee Bin. Este es uno, ya aquí veis que ya este no lo tengo fichado. Sincero, Drama, Vera224, ACC, Varius, Titit, Halo, Alexis, Jordi Mex, Gamma, Dane, Lipe Killer o Lipe Killer, Elvis, Danny Saur y Lil Davier, que espero que se encuentre mejor ya de la lesión que tuvo en el duelo del desierto. Yo he estado viendo cómo le está dando caña y creo que sí, que está recuperado. Y bueno, y si se ha apuntado al Red Bull BC One es porque él también se ve con capacidades. Así que, Davier, si me está viendo desde aquí, me saco para ti también. Espero que estés ready y al 100% para este Red Bull BC One nacional. Volvemos aquí a la charlita con el chat. Ahí hemos visto los B-Boys y las Bgirls que van a participar, por lo menos en esos filtros del Red Bull BC One en España, el Cypher Spain, y veremos pues qué tal les va. Esto es en mayo, el 19, si no me equivoco, son los filtros, y luego el 21 serán las finales. Así que, bueno, tendrán un día entre medio para descansar, que ni tan mal, sinceramente, porque si hoy haces filtros y mañana tienes que hacer la competición, ostras, igual es too much. Aunque bueno, también os digo, si es solamente una salida la que tienes que hacer, pues tampoco es tanto. Pero como este año hacen también campeonato de fútbol, campeonato de cruise, campeonato All Styles y algunas cositas más, pues está bien que haya tiempo para todo, sinceramente. Como os decía, hoy tenemos un capítulo, bueno, sí, un capítulo especial Bgirls, en motivo del 8M que fue el viernes pasado, que bueno, pues fue el Día Internacional de la Mujer, y digo, pues qué mejor que dedicarle un capítulo a nuestras Bgirls, porque es una parte también importante del breaking, y es innegable, básicamente, que diga lo contrario miente. Y bueno, yo también me he hecho una lista aquí de Bgirls para mí importantes a nivel nacional, porque hoy vamos a ver una serie de capítulos que ha hecho la misma gente de Red Bull sobre diferentes Bgirls a nivel internacional, y no sale ninguna Bgirl que represente en España, española, o que esté aquí básicamente. De hecho, las que tengo apuntadas diría que son todas nacionales, no, es decir, que no han venido de fuera y han estado aquí viviendo tiempo, que podría ser el caso y no pasaría nada, pero en mi caso he apuntado pues Bgirls de antes, ¿no? Bgirls que incluso hoy en día siguen dando caña, y otras pues que igual ya no tanto, pero bueno, es que cada persona tiene su tiempo, también las cosas son como son. Yo no estoy tan a tope como hace unos años, pero es importante reconocer el legado que ha dejado cada una de ellas. Como digo, vamos a ver una serie de capítulos de diferentes Bgirls, algunas más actuales, algunas más old school, podríamos decir, o con mayor trayectoria, que muchos y muchas de vosotras las reconoceréis seguramente. Pero antes de ello, quiero hacer mención de algunas Bgirls, como digo, a nivel nacional. Y es que aquí en España hemos tenido Bgirls muy importantes, ya no solo aquí en nuestro panorama y en nuestra escena, sino a nivel internacional, como son, por ejemplo, Movie One, como es, por ejemplo, Raza, las dos pertenecientes al grupo Lunatics Crew. Movie One es una de las Bgirls más representativas, que me equivoco, a nivel internacional. Ha dejado una gran huella, una gran escuela en muchas Bgirls y en muchos B-Boys también.
y es innegable reconocerle ese valor y esa trayectoria, y fue una de las primeras Bgirls posiblemente en España de viajar por todo el mundo y de tener pues ese peso, ¿no? De incluso ya no solo bailando y compitiendo, sino haciendo de jurado, y que a día de hoy también sigue viajando y sigue invitándola a eventos pues para que, bueno, pues para que represente básicamente. Bgirl Raza, que la hemos visto que está dentro de las preseleccionadas del Red Bull BC1 Cypher Spain. Pues ahí la seguimos teniendo, actualmente viviendo en Madrid, si no me equivoco, viniendo de Murcia en su día, luego estuvo en Benidorm, un tiempo en Barcelona, ahora en la capital. Pues una chica que no para y que ahí sigue dando guerra. Me gustará verla también, a ver qué tal se le da en este BC1 en Madrid, a ver si lo pueden retransmitir, que el año pasado no lo retransmitisteis, porque coincidía con el de Francia. ¿Y qué pasa? ¿Que son más los franceses que nosotros? Coño, tenéis poder para hacer 2 directos, así que no nos dejéis sin directo, por favor, que luego las batallas para buscarlas, madre mía. ¿Quién más? Bgirls, por ejemplo, representando actualmente a Shake Styles. Bueno, creo que sigue representando Shake Styles, en su día incluso The Last Project, una de las Bgirls más notorias también del panorama nacional, una de las Bgirls que causaba impacto, ¿no? Por los movimientos que realizaba, de las primeras Bgirls en hacer Power Move, y no cualquier Power Move, al menos a nivel nacional. Pues Bgirls también fue todo un referente a nivel nacional y parte internacional también, es imposible negar eso. Tenemos también, o teníamos a Bgirl Tania, que hace mucho tiempo que no sé de ella, y que es otra chica que en su día dejó mucha huella. Una de las primeras Bgirls en clasificarse en un Red Bull BC1 cuando éramos todos metidos en el mismo saco. Y si no me equivoco fue de las primeras Bgirls en clasificarse, pues eso, a batallar contra los chicos. Y bueno, pues todo el mérito que le lleva, ni más ni menos. Otra Bgirl que los que estuvimos en esa época la recordamos. Yo la recuerdo sobre todo por hacer twisters de codo cuando ninguna chica hacía twisters de codo y era como, loco, mira esta Bgirl que nos tapa el pelo, lógicamente, o sea. Pero sí que es verdad que en aquella época igual había esa falta, ¿no? Las Bgirls no eran tan dadas a hacer Power Move, y sin embargo teníamos a Jess y a Tania pues que rompían esos límites y esos esquemas. ¿Qué nos dice el Retro Kid por aquí? Buenas, bro, me pillas entrenando, pero qué ganas de volver a verte en directo. Hombre, tú no paras de entrenar, brother, estás todo el día. Cada vez que veo un story tuyo es que estás entrenando, sea la hora que sea. El otro día me salió un directo como a las 3 o a las 4 de la mañana y digo, pero este hombre está loco, no para de bailar, no para de entrenar. O sea, ¿cuándo descansa este señor? Bueno, me alegro de que estés por aquí y nada, el ratito que te puedas conectar, pues bueno será. Estamos haciendo un poquito la introducción y dando un poco de valor a las Bgirls, sobre todo que tenemos a nivel nacional. Aparte de estas 4 Bgirls que son más de la época un poquito más pasada, que siguen a día de hoy pues entrenando. Por ejemplo, yo actualmente estoy entrenando con Jess los miércoles en una sala que tenemos en Cardedeu, y ahí sigue dándole caña, lógicamente al nivel que podemos, porque yo me incluyo en ese aspecto. Ya no es la misma caña que antes, pero seguimos ahí en la movida. Pues tenemos otras Bgirls un poquito más actuales, y antes hablaba de ella, de Bgirl Lau, que no la tenemos clasificada o preseleccionada en el Red Bull BC1 Cypher Spain. Entiendo que porque no se habrá presentado, porque obviamente si se presenta debería estar ahí, pero no está. Entonces entiendo que es que no se ha presentado por lo que sea, pero es una de las actuales Bgirls más potentes de la escena nacional, sin duda. También tenemos a Bgirl Furia, que ella sí la tenemos en ese top de preseleccionadas, y otra de las Bgirls que junto con Lau hasta hace poco se estaban midiendo cada año quién se llevaba el BC1, si no era una era la otra, y siempre eran las que llegaban a las finales prácticamente. ¿Y quién es la tercera que tengo apuntada aquí en esta libretita de las actuales? Que sí, que no voy a escribir todas las Bgirls que existen hoy en día en España, porque hay muchas Bgirls, y eso también me alegra, que haya tantas chicas bailando breaking y que le estén dando tanta caña. Y ojo, porque las nuevas generaciones están dando fuerte. Y sin ir más lejos tenemos a Mini Ali, que está dándole mucha caña, y muchas de las chicas también de allí de Galicia, de su no sé si es escuela o club, no lo sé decir bien ahora voy a decir mal el nombre y me van a matar. Un segundo y lo digo bien. A ver. Ahora os lo digo. CD Club. Ah, es un club deportivo.
pues el Club Deportivo Darrúa o Darúa, no sé si lo digo bien, cómo se pronuncia, pero bueno, ahí hay muchas chicas que están dándole muchísima caña en el Campeonato de España en el Extreme, ya lo demostraron y bueno, pues eso, vienen fuertes. Pero la que tengo aquí apuntada es una Beagle que el año pasado, el 2023, ganó Campeonato de España y ganó el Red Bull BC One Nacional. Y estoy hablando de Beagle Lola, una Beagle que está dándole mucha caña, que está subiendo muchísimo y que, ojito, que viene muy fuerte, así que habrá que tenerla muy en cuenta. De hecho es la actual vencedora de, como digo, del BC One y va a defender el título, así que obviamente no la podemos dejar al margen. Y aparte de estas tres Beagles de más categoría actual, tenemos muchas Beagles también en la parte de Málaga con la gente del Círculo Breaking. Hay muchas Beagles allí dando mucha caña, iba a decir encabezadas, pero bueno, no sé si tanto encabezadas o no, pero bueno, la más reconocida quizá de aquella zona es Sweet Spicy posiblemente, también una chica que está dando bastante guerra, y tenemos detrás de ella pues muchas chicas, muchas Beagles que también están dándole bien duro, así que bueno, poco a poco van a ir subiendo, esto lo tengo clarísimo, y pues eso, vamos a ir viendo qué tal y cómo va toda la movida. Luego aquí en Barcelona, Cataluña, también tenemos otras Beagles. Tenemos a Sofi, por ejemplo. Tenemos, bueno, no quiero empezar a decir nombres porque seguro que me voy a dejar gente bastante relevante, pero es innegable que a nivel nacional tenemos Beagles muy, muy importantes y muy notorias y con mucha trayectoria y con mucha calidad. Así que mi más sincero reconocimiento a todas ellas. Y las he nombrado básicamente porque en los capítulos que vamos a ver a continuación no hay ninguna española como tal, así que bueno, pues qué menos que hacer una mención a las nuestras, a las de aquí, a las de casa. Y ya está, porque sí, porque yo quiero y porque puedo. Así que vamos a prepararnos un poquito lo que es los capítulos, porque tenemos unos 70 minutitos, 77 minutos por delante en total. He calculado los minutos que hay sumados entre capítulo y capítulo. El que más dura son 10 minutos y los demás están entre 3, 4, 5 minutos de vídeo. Así que, bueno, pues creo que se puede hacer bastante dinámico, bastante ameno. Y sin más, vamos a quitar esta música de fondo para que no nos moleste, ya que los vídeos llevarán su música. Y nos vamos a ir con una de las primeras Beagles. Dejadme que mire por aquí, ¿vale? Os voy a leer porque aquí también sale una pequeña descripción. Y vamos a hablar de Beagle 80. Beagle 80 de Flomo Crew y de BBOY Beagle Dojo. Habla de las escenas Beagle de rápido crecimiento en Finlandia de nivel internacional. 80 también comparte su historia con la danza y cómo llegó al breaking. Beagle 80 es una de las Beagles, pues como pone aquí, de Finlandia más reconocidas posiblemente, de un grupo legendario como es Flomo Crew. Y bueno, si no conocéis Flomo, es el grupo de donde salieron personas como Hat Solo, como Focus y como esta misma Beagle o como Beagle Ramona, por ejemplo, también muy reconocida. Así que vamos a ver este capítulo, el primer capítulo de Rises of the Bgirls, esta serie de capítulos que ha hecho la misma gente de Red Bull, lo cual, pues mira, también están haciendo cosas interesantes, no solo competiciones, también hacen contenido bastante chulo e interesante, como digo, y nos vamos a ir con este primer capítulo, así que vamos para allá, vamos a poner la escena de reacción y let's go! What's up? This is B-Girl 80 from Finland. I represent Flomo Crew and B-Boy and B-Girl Dojo. I've been dancing basically my whole life, but I've been breaking since 2004, and here I am. I've been dancing other dance styles before I was breaking. I took a lot of dance classes, like I started with some kids ballet when I was 6 years old, but then I started like going more into the like hip hop and freestyling, and I saw breaking for the first time around 2000. And that was Bomfunk MC's music video. It was a Finnish band that was very popular. My little brother was breaking, but I started 2004 when I saw actually my crew, Flomo Crew, had a workshop. And when I saw them dancing, it was like magic how their, like all the steps, all the footworks were like so smooth and like magic. So I was like hypnotized. So that changed my life. Yeah. Por suerte tenemos subtítulos en español, así que lo podéis seguir bastante bien. In the beginning were of course Finnish B-boys and B-girls, and I could say Taija, and she was like my biggest mentor during the years, and she started teaching me. She took me to her travels, to battles,
and I really saw what breaking is about. Like I really saw it from a close distance, what it is to live a bigger life. I think because I've been dancing like other dance styles before I was breaking, I think that also gave like a special groove for my dance. So that gave me like my way to move, and that makes me AT. Dancing has given me a lot of confidence, and it has helped me to find myself better and my identity. And I think this also gave me a big confidence that if I want to achieve something, I can do anything I want if I just like put in work and put all of my heart and all of my soul into it. Anybody can achieve anything. B-Boy and B-Girl Dojo is my and B-Boy Focus's online dance school, and we've been running it for 3 years now. We've been basically putting everything that we've learned during all of the years of breaking into the dojo. There is like techniques, vocabulary, and there is our philosophies, like ways to find your own style and your own character and your own confidence. We always want to keep it really deep, and for us it's very important that all the stories that are not written go also to the next generations after the pioneers are not telling the stories anymore. Show your love for Bgirls AT! When I got the invitation to judge in BC1 finals, it was a big honor for me to be part of this lineup, and I was really happy about this. Actually, when I was sitting there, I felt like I was feeling really confident and really sure of my decisions, so I was feeling really good and really happy about this, that it was nice. I think girls should also trust their own style more and not to try to be like the next best version of guys. So that's kind of like my style too. I make all the details very powerful. I don't do the craziest flips or tricks, but I try to make all the details very beautiful and on point. Bueno, pues ahí hemos visto el primer capítulo, Bgirls AT, y bueno, vamos a hacer una pequeña paradiña entre cada uno de los capítulos. No sé si puedo ver el siguiente así de manera rápida. No, hay que tirar para atrás. Bueno, ahí me salía como para verlo seguido. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más. Lo vamos a ir dándole nosotros mismos conforme vayan pasando los capitulillos, para poder verlo cuando queramos, para poder hacer un poco de comentar. Ya habéis visto lo que comentaba, ¿no? Bgirls AT, ella empezó a ver el breaking desde el 2000, empezó un poquito, pues hace ya bastante tiempo, y bueno, y lo que dice, ¿no? Que las chicas, su consejo es que no sean una versión de los chicos, y es que al final el breaking es ser tú mismo o tú misma, así que no hay que ser una versión de nadie, básicamente. Habrá quien sea más especialista en trucos de dificultad o de giros, o Power Move, básicamente. Habrá quien sea especialista en freezes, en top rock, en footworks, quien sea más original, quien sea más estilo clásico, podríamos decir. Y al final lo importante es ser tú mismo y aportar algo, ya sea de una manera o de la otra, al breaking. Creo que lo que es importante es eso, aportar. Y lo que está claro es que Bgirls AT ha aportado y sigue aportando muchísimo a la escena del breaking internacional. Nos vamos con la siguiente, nos vamos con Bgirls Narumi, que se me queda la voz ahí un poco enganchaica. Vamos a ver, esto está cargando, ¿se le puede dar ya o cómo va la movida? Vamos a leer la descripción y os la pongo enseguida. Bgirls Narumi, de la crew Body Carnival de Japón, comparte cómo se inició en el breaking hace 17 años y en qué se ha convertido la escena Bgirls japonesa e internacional desde entonces. Este es uno de los capítulos más cortos, dura 2 minutitos básicamente, así que nada, vamos para allá, os lo pongo y let's go, vamos a ver la historia de Narumi. I'm Bgirls Narumi, represent Body Carnival Crew Japan. I've been dancing 70 years. When I was a teenager, I was so bad. I didn't go to school, and I wanted to change my life. And I tried
many things like snowboard, skateboard, surfing, dancing. And I went to Hombre, tenemos a school Bgirls en la and casa. took some Yeah. class. And He hablado de ti antes, que lo found sepas. breaking. When I start, I saw the many video from USA, and then my teacher is Ichigeki from Japan. And at that time, I famoso en feel Japón. the most important things is originality. So when I start, I try to make some moves myself and show the people what is my personality on the dance. Lo que decíamos When I antes, see la the young personalidad. Bgirls, they have good, like basic stuff more than me. So they can do everything, like a power moves, stop rocks, footworks. But sometimes they don't know about flavor or something because they learn from teacher and then they know how to use their body, but they don't know how you show the people their personality. Tira una flechita, Sometimes, las escuelas. not everybody. For me, dance and personality is very similar. When we grow up as a person, we can grow up as a dancer too. Bueno, ahí se quedó. El vídeo de Narumi. Vamos a darle aquí el pause. No, todavía no. Vamos a comentar un poco este segundo capítulo. Que encima hemos tenido aquí la presencia de Bgirls. Bueno, aquí la tenemos en el chat. Pues sí, Jess, antes he hablado de ti. Bueno, he hablado de Movie, de Raza, de ti, de Tania, como las Bgirls un poquito más representativas de la escena nacional, pues al principio, bueno, no al principio realmente, pero sí de los 2000 y de las que habéis abierto un poquito ese camino para las demás Bgirls y de algunas más actuales como Lau, Furia y Lola. Y sí, he hablado un poquito de vosotras porque vamos a ver una serie de capítulos que están en la página de Red Bull, que está muy interesante porque habla de diferentes Bgirls a nivel internacional, pero no sale ninguna española, entonces yo he hablado de ellas, porque así, aunque no tenga vídeos como tal, que seguro que hay un montón de vídeos por ahí, pero no así de bien editados y demás, ¿no? Que también salen hablando y explicando cositas, pues yo he puesto un poquito en contexto a todo el mundo. Dice, joder, el breaking japonés es simplemente extraordinario. Sí, la verdad que sí. Y actualmente están dando muy fuerte, ¿eh? Los B-Boys y las Bgirls de allí están dándole muy, muy duro. Así que se preparen. Ya nosotros no. Ya los que vienen, que se preparen. Nosotros ya, como mucho para juzgar. La esencia nacional del 2000, totalmente, exacto. Para mí, las 4 Bgirls más importantes y que ya, como decía antes, que no solamente a nivel nacional, o sea, sí porque estabais aquí, pero que ibais fuera y también dabais mucha guerra, o sea, habéis sido referentes internacionales para muchas y para muchos. O sea, que no solamente las Bgirls influyen a las Bgirls, no, y a los B-Boys también, eso que quede claro. Bueno, pues hemos visto el capítulo de Narumi, cómo tiraba ese dardo, ¿no? A las escuelas de que hay muchas chicas y muchos chicos también que hoy en día tienen muchísima base, muchísima información, controlan mucho mejor su cuerpo, pero sí que es verdad, y yo coincido un poquito, no porque sea quizá por escuela, aunque a veces puede ser, porque al final en la calle es un poco más crudo, ¿no? Y intentas tener esa personalidad como para destacar, pero, y no todas las escuelas obviamente, pero sí que es verdad que actualmente falta un poquito eso, ¿no? No todo el mundo, vuelvo a insistir, porque no quiero que tampoco se me malinterprete, pero sí que es verdad que falta un poquito ese punto de personalidad, ¿no? Como que según qué tipo de competiciones veo que todos tiran casi por un mismo camino, un camino muy similar, y a la que sale alguien un poquito diferente que hace más lo suyo es como, wow, un soplo de aire fresco, ya sea chico, ya sea chica, vuelvo a insistir. Así que bueno, le doy un poco la razón a Narumi. Sí que tienen mucha más técnica, tienen mucho más conocimiento, evolucionan muchísimo más rápido a nivel de técnica corporal y de movimientos, pero me falta ese toque personal y original al fin y al cabo. Hay algunas que sí, lo tienen y algunos, pero si hablamos de los generales, sí que es verdad que a veces digo, ay, me falta un poco eso. Pero bueno, también va a temporadas, ¿no? Hay temporadas donde hay más gente más personal, hay temporadas y épocas donde la gente es un poquito más, pues eso, más técnica.
Y bueno, pues ahora mismo estamos en ese proceso. También la situación del breaking internacional es lo que hace o lo que demanda, ¿no? Competiciones súper exigentes que hacen que tengas que estar al full, al 1000 por 1000, y al final igual no te da tanto tiempo a investigar en ti mismo, sino en intentar tenerlo todo súper perfect. De hecho, creo que los que son más personales son las personas, los b-boys y las Bgirls, que llevan más años bailando, que ya tienen un bagaje largo y una trayectoria que hace que ya sin quererlo, como quien dice, ya aflore esa personalidad de cada uno, ¿no? Porque ya la han trabajado en su día y ya están en ese camino, ¿no? En ese camino personal, pero aún ya así también tienen que luchar pues en eso, ¿no? En decir, hostia, aquí vienen los nuevos y las nuevas con un repertorio de movimientos brutal a nivel de cantidad y de calidad, y al final hay que combatir contra eso también. Y bueno, pues así está la cosa básicamente. Muchísima más técnica, sí, 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 yo lo considero, bueno, y creo que no hay mucha discusión viendo los movimientos nuevos que cada vez van sacando, ¿no? A nivel de más giros, más combinaciones, el doble twister, ¿no? Que hace poco consiguieron realizar, esto de doble giro en el aire y caer al codo, pues Monkey King, que es quien lo hizo, ya he visto varios vídeos suyos que ya lo cae en plan sobrado, o sea, que ya no cae aquello por los pelos, no, no, lo tira y lo cae bien y lo continúa y lo vuelve a hacer, o sea, llega un punto que ya los límites se superan. Nos vamos con el tercer vídeo de la serie. Nos vamos, creo que de nuevo a Japón, al mismo grupo de antes, de Narumi, Body Carnival. Y es que vamos a hablar de Bigel Ayumi, que lleva 14 años bailando y es miembro fundamental en Japón de la crew Body Carnival, como decimos. Sabe muy bien lo que dice cuando habla de los japoneses y la escena internacional de las Bgirls. Así que nada, nos vamos de nuevo a la escena de la reacción y nos ponemos a ver el capítulo de Ayumi. ¡Vamos allá! I'm Bgirl Ayumi from Body Carnival Crew, Japan. I have been dancing for almost 14 years. I started dance when I was in Canada for studying English. I was so shy person, like I couldn't get many friends over there. It was so hard. And then I was thinking like I should do something like new things. And then one day I went back to Japan for summer vacation, and then my sister asked me to go to the jam, and I'm like, okay. I had nothing to do, so I just went there, and then I watched like B-boy jam. I'm like, wow, that's crazy. And then like next day I went like practice sport, and my sister told me how to do 6-step or like a chair. That's how I start get into the B-boy. Yeah. Yep. ¿Por qué no se oye? What happened? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Un algo y no se oye. ¿Por qué? Bueno, actualizaremos la página. Don't worry, no pasa nada. Problemas técnicos a veces, familia, ya sabéis. Canva Close Japan. When I start breaking, my personality a little bit changed. I was more like, before I was more shy. I cannot talk to people like front of many people. But like after I like start dancing, I felt like because I need to show them like how I am. So like it helps me a lot to change. Okay. In Japan, it's kind of normal to have a normal job and doing the dancing. Sometimes like, I get so tired, but I don't know. Every day when I go training, it makes me more happy for my life. If I get very tired for daytime, when I go my practice night, I feel good. So like, it always helps me to have good balance for my life. B-girl, are you? It was amazing things when I get contact from like BBC one. I got like, I never think I can be there in my life. So I'm like, I was so happy. So excited, and my whole crew member was so surprised for that. Like, at the same time, it was so honor for me to be there, to compete with like that much high level people. You know, that was amazing experience for my life. Never like give up what they want to do, and if they try really hard, like that, like their dream will come true, like for sure. Bueno, otro capítulo cortito,
pero también interesante. Vamos a ver. Pues ahí hemos visto un poco la historia breve, bastante breve, de Bigel a Yumi, también desde Japón. Y algo que me ha gustado que ha comentado, ¿no? Que era una chica muy tímida, que le costaba hablar incluso en público, relacionarse, y que gracias al breaking eso pues le hizo, digamos, madurar o evolucionar o, digamos, solventar esa barrera, ¿no? Que podía tener. Y es que eso nos ha pasado a muchos, y yo me incluyo. Yo era una persona que en las discotecas ni siquiera bailaba, o sea, tampoco iba mucho a discotecas, pero cuando iba alguna vez, muy rara, no hacía mucha cosa, sinceramente. Y sin embargo, el breaking me hizo que yo, siempre lo digo, siempre pongo el mismo ejemplo, abriera un cipher para mí únicamente para hacer un baby freeze, del cual me caí, lo volví a repetir, me salió y cogí y dije, trabajo hecho, pa' casa, y me fui del cipher. Y hoy en día lo pienso y digo, ¿y cómo una persona tímida hace eso, no? Pues al final el breaking nos hace superar miedos y fantasmas que tenemos ahí ocultos. Y mira, para Ayumi también le sirvió para poder, bueno, pues eso, poder superar esos miedos, esa timidez. Y bueno, pues sin más, cómo superar cositas gracias al breaking y al hip hop en general. Nos vamos con el siguiente capítulo de Rise of the Bgirls. En este caso nos vamos a ir, a ver que lo tengo por aquí, Bgirl JC Jess. Voy a leer también la descripción. Otra chica interesante de conocer, que yo, por ejemplo, la vi en el MUS, en Madrid, en el Madrid Urban Sports. Y a ver, os leo. Bgirl JC Jess, originaria de Thun, de Suiza, empezó a bailar hip hop a los 11 años. En 2012 se unió a una de las crews más antiguas en activo y famosas del mundo, Rocksteady Crew. Y si no conocéis a los Rocksteady, hay que hacer deberitos, ¿eh? Así que, bueno, sin más, vamos a poner el capítulo de JCJ, es una chica con mucho estilo, con mucho sabor, y nada, vamos a ver qué nos explica JC Jess. Hey, this is Jazzy Jess with the most finesse from the legendary Rocksteady crew. I'm from Thun, Switzerland, here at the Yard Dance and Culture District. I'm raised and born here in Thun, Switzerland. It's a very small place out here. And my mother used to dance ballet. I started dancing with 11. I always wanted to do something like that. But I didn't really start with breaking. I just got into breaking later. When we got more guys in our crew, they were always practicing breaking. And as more as I went to practice, there were some girls, they didn't practice as much anymore. So I was a lot of time, just a few girls with them. And we got so inspired because we fell in love with it. We saw them, we watched them. They were so dedicated to it. And we liked it. And later on, when Alien Ness came to Thun, Switzerland and lived here for 2 years, he started training us more. So that is when the whole focus for myself changed into breaking. Alien Ness, otro referente. I was never a person who was very like strong mentality, had my own opinion. I was always very shy. Couldn't say my own opinion to someone, always thought I have to agree with something. So dance or the hip hop culture learned me like discipline. It learned me to stand up back again if I fall. It taught me as well to just believe in something and fight for it. This is really something I think I wouldn't be the person I am today if I wasn't involved in that whole culture. The last 2 years, I was very thinking deep and got back into myself because I wasn't doing that well with my health, so I had to think about a lot of stuff. And when I was asking myself, okay, why are you doing this? Because this always needs a lot of strength and a lot of force, but it's simple because it's my passion, it's my life. I love this art. It keeps me alive and I can't think about something else anymore. Now I'm working 30% in an office. I run a school now since September 2017 here, the Yard Dance and Culture District. It's a place for, I would say, like for the whole hip hop culture. We want to have a place as inspiration for many artists. If it's like art exhibitions, if it's like, come here, you're welcome just for dancing. We even have a day which everybody can come for free just for exchange whenever they want. So yeah, next to the school I teach here, we have show groups, we teach, we coach them, train here, traveling a lot.
I have a little side hustle. I'm doing like a Jazzy Sensation. That's my jewelry brand I have. I just love to be creative, like creativity, artist, is everything I love to do. This is like from one thing, I get the inspiration out of the other thing. To me, it's beautiful to see that now B-girls are getting more shine. Because I remember when I started, there were girls, and even girls way before me, but it wasn't that spread out. Like in the last few years, it started to change. The girls getting more shine. The level of the B-girls raised a lot. It was last year that Ayumi got invited into the final. I think that was really like a milestone to set, to say, hey, let's invite the girl, because they are fighting the same, they sweat, they train, everything is the same. So it was about time that the girl get invited into this, because there's so many B-girls who has the same and sometimes even the higher level than certain guys. So I think that for me was like the favorite moment. I'm very happy that Red Bull BC1 is coming back to Switzerland. I mean, it started here. I've been never to a final, so I'm excited and very looking forward what's gonna happen here. Pues ahí está, vamos a la charla con el chat de nuevo. Pues ahí hemos visto, JC Jess nos decía Nachete que se haya incorporado representando Huelva York en la casa, que dice Nachete, bienvenido, BBOY Neji. Y Jess nos comentaba que JC Jess tiene muchísima historia, no solo en el breaking, y bueno, aquí lo ha comentado, ¿no? Que tiene incluso una escuela, o que dirige una escuela, que tiene su propia marca de joyería, o sea... Al final, muchas personas, muchos b-boys y muchas Bgirls nos pasa que no solamente bailamos, sino que hacemos más cosas relacionadas incluso con el mundo del breaking, o no, pero las vinculamos de algún modo. Como yo, que me dedico al tema del vídeo y lo vinculo de alguna manera también. Dylan, un besico, peque, mejórate de ese pie, que nos vemos en breve y nada, acabar de darle a los estudios y luego a entrenar bien duro, ¿vale? A descansar, que tengáis muy buena noche. Gracias por estar ahí conectados y viendo el directo. Todas unas cracks, totalmente, sí, sí. De hecho, todas las que vamos a ver hoy son Bgirls bien interesantes y con buena trayectoria. El Nachete dice, buscando spots, ¿has estado buscando spots por la City? Bueno, bien hecho, bien hecho. Nos decía JC Jess que también, ¿no? Le había servido el breaking para superar esa timidez que tenía al principio, incluso ya no solo para eso, sino para crearse su propia personalidad, ¿no? Para ser crítica, para no ir a lo que sopla el viento, podríamos decir, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? Que no sabemos bien cómo hay. Yo no sé si estoy de acuerdo o no. Ostras, pues lo bueno del hip hop es que no solamente te enseña en este caso un baile como es el breaking, sino que te enseña a ser crítico con las cosas. Si ahondas en él, lógicamente. Si se te dedicas solamente a hacer movimientos, pues no. Pero si te ahondas un poquito en lo que es la cultura, pues te enseña muchas cositas interesantes, como es el caso de JC Jess. Y nos vamos a ir con la siguiente Bgirl. Nos vamos a ir con una persona que fue de las primeras Bgirls que yo conocí internacionales. Estamos hablando de Jess Kills, otra Jess en la casa, como JC Jess, como la Jess que tenemos en el chat. Pues en este caso Jess Kills. Aquí vemos la información que nos da Red Bull sobre ella. Nacida y criada en París, la Bgirl franco-argelina Jess Kills encontró el breaking tras mudarse a Nueva York a los 18 años. Tras establecerse como una de las mejores, fundó Cypher Addicts. Y bueno, pues sin más, una Bgirl con muchísima trayectoria y que yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos cuenta, porque lleva muchos años en la movida. De hecho, ha estado en alguno de los eventos más importantes, como por ejemplo Lords of the Floor. De hecho, creo que era la única Bgirl que estaba en ese campeonato. Así que vamos a ver qué nos cuenta Jess Kills. ¡Let's go! What's up, Bgirl Jess Kills, Cypher Addicts, all the way in Los Angeles, California. I was born and raised in Paris, France, but my background is Algerian from North Africa. Grew up in Paris till I was 18, and then moved to the States, New York. I started dancing back in France. I was more into funk styles, popping, locking. I should have probably moved to
the West Coast. Este está I was subtitulado 18 en years inglés, old, pero creo que se entiende right after fácil. high school, so New York felt like it was closer. It was kind of like the city like New York, so that was the place that I was comfortable going to. So I thought at least if I go to New York, I can learn how to speak English. I can just keep on dancing and see if that's something that I really want to do. Well, the first people that I met were Quick Step and Rockefeller, and I asked them where I could go and train. And they were like, there's a spot in the Bronx called The Point. I had no expectation, but I felt like, all right, I'm just gonna go there and just, you know, see people do their thing. And so I got there, and as soon as I walked in, I just saw a bunch of like ciphers, B-boys, B-girls, like just getting down, like, you know, and I had witnessed breaking before back when I used to be in France, but it had never really spoken to me. And it wasn't even the dance, it was the culture. Like, it was just there, like, it just exploded in my face. Like, you know, that was the first introduction, like, of just wanting to be part of this. And I actually even totally left hopping and rocking aside, because to me, breaking had everything to offer. You know, you can dance on every level, and so that's how it happened for me. When you're not from the US, like, you automatically looked at, you know, as different, or people expect more from you, or they judge you, you know? And I felt like through breaking, I didn't need to explain anything, and I would get that respect, recognition, you know, through it, without even having to speak, you know? So to me, it felt like that was my language, that was something that spoke to me, and I spoke the language as well, you know what I mean? I know there's a lot of people that kind of use breaking as a way to become someone that they're not, you know, as a way to, I don't know, like, again, express themselves in a different way. It helps them to come out of insecurities, to conquer, like, their fear. But for me, it was more of like my outlet. It was my way of just straight up, you know, telling everyone who I was without having to explain. You know what I mean? And it was always like that from the get-go. All right, so my life, especially nowadays, is a little bit crazy, I'm not gonna lie. But it's where I want it to be. I've always been passionate about breaking, but I've also always knew that I wanted to have a family. So there was never a question of like sacrificing one or the other. For me, being a big girl alone is not being normal. That's how I feel about it. You know what I mean? If it was normal, there would be a lot more of us. You know, so that's kind of like how I hype myself up and feel like, you know what, like everything that I have today, first of all, is a huge blessing. I started my journey as a mother with a miscarriage, you know? And so to me, to be here today, have 3 beautiful sons, you know, be able to still do what I love, travel, grow, have new ideas, things that I want to do, starting a new business right now. All those things to me is like, of course, makes my life hectic, you know, but it's also, it just keeps me motivated. So like a normal day, honestly, I don't have a normal day. I really love and get hype about the rise of the B-girls these past few years. I feel like everything that I used to like visualize, it's happening right now. I think the most important, right now, B-girls have to figure themselves out to their full potential. I love the fact that B-girls are getting a lot more exposure and more opportunities. I mean, that's what I wanted to see more of, you know? Whether it has to be with competition, that's one way to do it, but it can have to do with sponsorship, it has to do with just more like platform, like judging gigs or teaching or traveling. That's what I mean by, you know, those are like just ways to offer more opportunities and offer opportunities to those who deserve it, but also to those who have something to offer. I feel super excited. I think there's a lot more coming if everyone keeps, you know, focused and motivated on what they have to do to get there. Buenísimo capítulo también este. Bueno, ya hemos visto lo que nos decía Bgirls. En este caso estaba subtitulado en inglés. No sé por qué salían... No sé por qué no estaban en castellano. No sé si lo puedo cambiar esto. A ver. No. Los subtítulos son los que son.
Ah, vale, aquí solamente estaban en inglés. Bueno, pero igualmente yo creo que se seguía bastante bien. Nos comentaba eso, ¿no? Que ella se mudó a Estados Unidos, a Nueva York, concretamente estaba en Los Ángeles, y que hasta que no se fue para allí como que el breaking no le llamó, ¿no? Que en Francia sí que lo había visto, pero no le interesó. Pero estando ya allí en la cuna, ¿no? En el país que lo vio nacer, fue como imposible no verlo y no sentirse atraída por ello, ¿no? Y a ver, al final los que amamos este baile, esta cultura, yo, por ejemplo, que el año pasado estuve en Nueva York, sí que para mí fue muy especial poder estar allí, poder pasear por el Bronx, pasear por Brooklyn, por Manhattan, por las diferentes zonas, ¿no? de lo que es Nueva York como tal. Y hubieron cosas que entendí de por mí solo, ¿no? Como por ejemplo el tema del graffiti en una ciudad tan grande. Entendí el por qué necesitaban, pues, pintar en los metros para que se les llegara a reconocer o a ver en la otra punta de la ciudad. Y luego hablando con más gente, pues como que entendía muchas otras cosas, ¿no? Y al final sí que es verdad que allí se vive muy diferente. Las personas que conocí yo allí viven un poquito diferente lo que es el breaking, lo que es el hip hop. Y bueno, entiendo que es como, por ejemplo, si aquí te vas a Andalucía, el flamenco. No se va a vivir igual en Japón, que les encanta el flamenco, que si te vas a Granada, al Albaicín o sitios similares, ¿no? Al final allí ya no se vive, ya se cocina. Entonces es otra movida totalmente diferente. Y bueno, es un poquito lo que le pasó a ella con el breaking, ¿no? Que una vez estando en Estados Unidos, pues le llamó y es la manera que tiene de llevar su vida. También decía que no entiende el ser una Beagle solitaria y ya está, ¿no? Pues porque lo que hemos dicho muchas veces, o lo que yo al menos he dicho muchas veces, que el breaking y el hip hop al final va de comunidad, va de compartir. Y una vez me acuerdo que hice la pregunta, ¿qué es ser un b-boy, no? Y a veces a la gente le pregunto, si tú solamente bailas en tu casa, solo, sin nadie más, y cuando te relacionas con gente no bailas, no haces breaking con otras personas, lo haces solamente solo, eres un b-boy y una beagle, se consideraría como tal. Para mí hace falta el componente de compartir con la gente de un modo o de otro. Incluso diría que de aportar a la comunidad de un modo o de otro, ya sea, pues, no sé, inventando movimientos o apoyando eventos o creándolos o yo qué sé, o haciendo vídeos o movidas así para que la gente también pues tenga acceso a nueva información o haciendo un blog como Somalias, hablando también de la historia, entrevistando gente, yo qué sé, pero compartir de alguna manera y aportar de alguna manera. Creo que es intrínseco en lo que es la cultura hip hop. Muy buen capítulo, la verdad que, como decía, Skills para mí es una de las biggest que conocí con más tiempo atrás, ¿no? De las primeras que conocí a nivel internacional. Y bueno, pues una Beagle que ahí nos ha dejado, ¿no? Que creo que decía que tenía 3 hijos ya. Pues ha pasado tiempo, joder. Nos vamos con la siguiente Beagle, un poquito más actual. Vamos a ver qué nos explica en la descripción, porque estamos hablando de Beagle Kate. Beagle Kate de South Front habla de la escena Beagle en Ucrania. Es una chica ucraniana que, si no me equivoco, está viviendo en Estados Unidos. Es la pareja actual de Víctor. Kate empezó a bailar en 2009 y ha tenido la suerte de encontrar con el apoyo de su familia y amigos mientras persigue sus sueños. Una Beagle también bastante interesante que conocer. Así que, sin más, vámonos a ver qué dice Beagle Kate. ¡Let's go! Hey, what's up? I'm Bgirl Kate from Ukraine. I represent South Front Crew. También está en inglés solo. Nada, hoy toca aprender inglés. Let's go. I was born and raised in Ukraine, in Kharkov. I was growing up in love, so I can't say like, I mean, you know how some people have difficult situations, like, yeah, but in spite of all, I still continue doing it. Like, I was just taking my time. My family loves me and I love them too. And everything I started, they always support, they always believe in me, so that's how I make the first step to success, because they supported me all the times. I started in 2009, just randomly went with my classmate to extreme dancing, that's how it's called. I didn't know much about breaking abroad. Like, I just started getting into it, and the first thing I saw is just Ukrainian b-boys and b-girls. And for me, it was like competition mode, because I saw like they killing it, and me, no. That's how I'm trying to get to their level and like be on the same level with them.
You can see how many Bgirls appeared for the last probably 5-6 years. And Bgirls, they are super strong. Like, I need to get power too, because as for Japanese Bgirls, such as Ayumi, Narumi, Ami, and other girls, they're like super powerful. I don't know what they eat, but it's so amazing how they can do power. Like, they can do everything in footwork and top work. They have like that musicality, originality, and that's what I need to get too. Get more powerful. I need to ask for a secret from them. You know how the big girl lifestyle is almost same. For example, you're a big girl, you dance, you go to the jams, here, there, blah, blah, blah. Then you find someone, make kids, and then like, it seems like, yeah, that's it, you know? It's hard probably to have family and enter, but for example, Jazz Skills, she inspires me. Like, I can see like, no, it's not over. Like, no, you can have family, you can still travel, continue your legacy, be judging, be entering the jams, and like, yeah, this is very inspirational. Break Mama. That's how you can be sure that it's not over. You can be in hip hop forever. But also, as for Red Bull BC1, as for big competition like this, I feel like it's for big girls, it's also like a good chance to show your best. It's cool when I enter the jam with b-boys and I can smoke some b-boys, so it's cool for me. But as for big competition, when you can get more recognition and to build your career, I think it's for Red Bull, it's a good idea to have Red Bull BC1 for big girls. One day I had like a small conversation with Max, and I used to have a job like long time ago. It was 2 months, and he asked me like, do you like it? I was like, no, not really, but I just trying to make money because with breaking I can't. He's like, why? If you accept breaking as a job and give it for like, for example, 5 hours daily, it's not about just breaking, like practicing. You can watch battles, you can read books, you can meet people, you can contact or like do everything what connects to breaking. That's how you can make a job like this, you know? If you're gonna accept it as a job, seriously, you're gonna make money, you can travel, like, that's what really motivated me to continue that bigger lifestyle. And I'm really thankful he told me that. Yeah. Vamos allá. Pues ahí hemos visto lo que comentaba Bigel Kate y una Bigel que está actualmente bastante en el top de las Bigels internacionales, y como nos explicaba, ¿no?, que uno de sus referentes era Jess Kills, que la chica que hemos visto anteriormente, y como para ella, pues eso, una inspiración, un referente, y que todavía no está fuera, como decía, ¿no?, que no está fuera de la escena, que sigue ampliando su legado, y como decía, me ha encantado la palabra esa de una auténtica break mama. También me ha molado lo que ha dicho al final, ¿no? De que hablando un día con Mex, que ella tenía su trabajo y que no sabía, bueno, que no le gustaba del todo, y que él le dijo, oye, pues si te tomas el break como un trabajo normal, puedes conseguir o llegar a conseguir hacer que sea tu trabajo. Es decir, si no solamente practicas como tal, sino que lees libros, hablas con gentes, miras batallas, etcétera, etcétera, que lo veo, pues lo más razonable posible. Si tú quieres vivir del breaking, tienes que informarte, tienes que empaparte de muchas cosas, de historia, de batallas, de actualidad, etcétera, etcétera. Pues puedes llegar a hacer que sea tu trabajo. Igual en unos países más que en otros, también os lo digo, porque aquí en España es un poquito complicado, pero como hablábamos el otro día con Jess, al final, de un modo o de otro, hay quien ha podido hacerlo. Así que, bueno, es cuestión de proponérselo y tirar para adelante. A veces costará más, a veces costará menos, pero tengo clarísimo que hasta al mismo Amancio Ortega le costó tirar el imperio que tiene para adelante. Así que así va un poquito la cosa. Nachete nos dice, nutrirte, desechar el localismo y aprender de lo que pueda. Exactamente, de eso se trata. De eso se trata, ya sea para dar clases, ya sea para hacer una escuela, para dar, no sé, para dar charlas, para juzgar, para lo que sea. Al final, contra más conocimiento tengas, todo eso te va a servir para poder desarrollar más tu breaking y poder llegar a diferentes lugares. Y como decía también Nachete al principio,
que estamos en un pic brutal de doñas breakeras y sí que es verdad que actualmente las chicas están fuertísimas y no quiero decir que antes no los tuvieran o que no se pudieran medir con los b-boys, porque tampoco, pero sí que es verdad que hoy en día como que parece mucho más diluida esa diferencia, ¿no? Entre algunos chicos y algunas chicas, que hoy en día, y como pasaba también antes, ¿no? Con algunas de las que hemos mencionado, por ejemplo, en la lista esta que he hecho de Bgirls nacionales, pero es que hoy en día hay una serie de Bgirls en todo el mundo que porque participan en el Red Bull BC One solamente con las chicas, que si no, cuidado. Y de hecho, los últimos BC One a mí me han parecido más interesantes las competiciones de chicas que las de chicos, que ya quieras que no, no sé por qué, como que no me impresionaba tanto. En cambio, las chicas las veía y era como, hostia, me despierta más motivación, me da más ganas de verlo, por lo que sea, porque de repente, no sé, te rompen los esquemas más de lo que esperaba, no lo sé. Pero sí que es verdad que las últimas competiciones que he visto, sobre todo del BC One, me ha molado mucho más ver a las Bgirls. Así que, bueno, es innegable que vienen con mucha fuerza, que siguen viniendo, mejor dicho, con mucha fuerza. Y de eso se trata, de que ellas también tomen su lugar y que, oye, que también hagan lo suyo, lógicamente, que esto es para todos, tanto chicos, chicas, mayores, pequeños, de todo. Da igual tu sexo, da igual tu edad, tu nacionalidad. Nos vamos con el siguiente capítulo. Vámonos con una chica francesa, también de actualidad, una de las chicas que están dando fuerte hoy en día. No sé realmente cuánto lleva bailando, por lo que veo aquí en la información lleva bastante tiempo. Y ahora os voy a leer, pues esto, la información de Sara B. Acompañamos en nuestro viaje a Francia para conocer a la Bgirl Sara B de Zamunda Crew. Nos cuenta cómo comenzó en el breaking a los 11 años, o sea que lleva ya un tiempecito, y lo emocionante que es ver a más Bgirls unirse a la escena. Pues vamos a ver una de las Bgirls también fuertes del país vecino, porque Sarabi viene bastante fuerte también, está en el top prácticamente, bueno, en el top de Francia es innegable, y en el top internacional pues prácticamente también. Así que vamos a ver qué nos cuenta Sarabi en estos 3 minutos y medio que dura este capítulo, en este caso, de la francesa. ¡Vamos allá! I'm Sarah B. I'm from Zamunda Crew, and I'm from France. La France, vive la France! Vive la France! Toma, poquito la enroscadita I'm ahí, Algerian. My parents came to France before I was born to find job and to have a better situation than in Nigeria. I started when I was 11. I was boring in my neighborhood, and my neighborhood was kind of ghetto, so I was only with my friends doing nothing in the neighborhood and just chill and doing bad things when you have this age. And I remember Manuela came, and Manuela, she's my partner right now. Like, she just crossed us and she asked me, yeah, come to practice. And I say, yes, let's try. And then that's how I started dancing. Like, I was never interested by hip-hop culture or about b-boying or b-girling. I started like that because I was bored. And then I never stopped. Bueno, mira. When I was young, we were not so many Bgirls with like a strong character, your own thing, you know, your own way to dance. And right now we see like many Bgirls doing crazy moves, and I'm really proud of this because I'm like, whoa, you know, like me, I'm getting old, so I'm like, yeah, that's good that the new generation like push themselves to do like crazy moves, like hard moves. But I will say that that's not the most important. The most important is to be you, to find yourself in your dance, yes, because we have all different bodies. The funny thing is my parents, they never see me dancing. It's been 18 years now that I'm dancing, and they don't know anything about my job and about what I'm doing when I'm leaving home. Sometimes I feel that I will be like really happy if they see me dancing like one day, maybe doing my theater show or for an event, for a battle. But the opportunity didn't came. So, and I hope one day they will discover what I'm doing. My job is to do theater show. So when I'm rehearsal, I'm dancing all the day. And then the night I'm getting really tired to go to practice. But sometimes it's really hard to do both, to do theater show and to battle and to have a
a normal life because I'm traveling all the year and I don't see so much my family, my friends. I had to fight to be here today because it was not easy. As I say, my family doesn't understand what I was doing, so I was like, yeah, I was going to practice and they were like, no, you don't go. So I was like, yeah, I'm going. And it was really hard in my family. For me, I success in what I wanted to do. I can dance. So now I'm just different than when I was started. I'm just in peace. Yeah. Buenísimo también. Bueno, curioso el caso de Sarabí, ¿no? Que empezó a bailar breaking simplemente porque se aburría. Porque estaba ahí en el barrio con los amigos y con algunos más y como que se aburría mucho y alguien le dijo, vamos a practicar. Y dijo, bueno, pues vamos, que me estoy aburriendo. Y hasta el día de hoy. Curioso, ¿no? Cómo el breaking una vez más te saca incluso decía, de hacer cosas no muy buenas, ¿no? En ese aspecto y a día de hoy pues se dedica al teatro, a los espectáculos en teatro y que nos comentaba que lo difícil que es a veces hacer el teatro con batallas y con los viajes, porque no para de viajar durante todo el año, que además su familia no acaba de entenderlo muy bien, ¿no? El por qué baila o por qué hace todo eso, como diciendo, oye, que no hace falta que lo hagas, y es como, ¿cómo que no? Pues si es mi vida. Pues así es la cosa, ¿no? ¿A cuántas y a cuántos nos habrá pasado de que nuestras familias no acaban de entender muy bien esto que hacemos, ni por qué, ni qué beneficio le llegamos a sacar? En este caso, pues aparte de la vitalidad y de hacer lo que te gusta, pues también de dedicarte a ello como trabajo, ¿no? Pero me ha gustado el capítulo de Sarabí, de cómo exponía, pues, qué es para ella y qué ha supuesto para ella lo que es el breaking y sobre todo el cómo empezó, ¿no? Cómo empezó a bailar y ha sido curioso, la verdad. Nos vamos con la siguiente Beagle. Este capítulo es el más largo de todos los que vamos a ver, pero creo que va a merecer mucho la pena porque es una Beagle muy, muy reconocida. Si la Jess sigue por ahí, yo creo que... Ahí va, que le da un botón que no tocaba. Creo que le va a flipar este capítulo. Ahora verá el porqué. Y es que vamos a hablar de una Beagle que en su día fue, bueno, y hoy en día sigue siendo, no sé cómo decirlo. Simplemente diré que vamos a hablar de Beagle Nadia. Beagle Nadia creció en Siberia y forma parte de la crew The Funky Style. Ya desde la más tierna infancia tenía un montón de energía. Nadia practicó varios deportes antes de decidirse por el breaking. Y yo recuerdo en un Eurobattle que vino Nadia, bailó sola y no sé si llegó a la final o a la... Bueno, no sé, pero esa chavala ya en aquel entonces era increíble y a día de hoy sigue siendo poderosa. Cuidado, que hace 1 o 2 BC1 participó y no le hizo nada mal, ¿eh? Me acuerdo que incluso decía, no, si es que esta chica cuando llega a Rusia con el avión tiene 4 días de viaje para su casa, desde el aeropuerto, del aeropuerto más cercano a su casa son 4 días de viaje. Y es como alucina, chaval. No sé si era verdad, no sé si era una leyenda urbana, pero vamos a ver qué nos cuentan estos 10 minutitos de vídeo, 9 y medio exactamente. Beagle Nadia, The Funky Style. Así que vámonos para allá. ¡Let's go! And I understood that if you want to be the best, you need to practice with the best. I moved to St. Petersburg and I go and back, go and back, go and back, like 3 years. When I realized that, okay, maybe I never will dance again. Like really realize it became better. It's very interesting because nothing yours in this world. My name is Bgirls Nadia. I'm from the Funky Style crew. I'm from Siberia in motherland, Russia. Peace. Otra mamá del breaking, ¿eh? I think my childhood was very happy. My brother asked my parents, your parents, I want a sister. And ta-da! Надюшка в детстве была шустрой до невозможности. Да. Любимая у нее игрушка была утка на колесах. When I was 4, I became a sport gymnastic, like with a ball and stuff like this. Tennis, skiing, running. Дело в том, что она была шустрая и еще внутри утробы.
поскольку все 9 месяцев она так активно просилась наружу. I think it was hard to grow up me because I'm like crazy. Ну вот, так что вот очень быстрая, очень шустрая была, ну и вот что получилось в итоге. Да. In my childhood, I was like a small boy because I run in garage with the guys. I do some flip to snow and stuff like that. My breaking became not in like rocking and dancing. My breaking became in hard moves what I can do because in my childhood I do a lot of sports and my body was very strong and flexible and I have a lot of power. That's why it was easy for me to do very hard things, to do different acrobatics and stuff like that. But also for my parents, I have also music, art and everything completely breaking. People in Siberia not live rich, but it's okay. I understood that it's be first in my city, be first in Siberia, be first in Siberia and another region. Next it's Russia and you know. I moved to St. Petersburg for 3 years and I understood that if you want to be the best you need to practice with the best. And at that moment it was top 9 and to St. Petersburg it's 3 days by train and I go and back, go and back. Sí que era verdad lo de los 3 días, ¿eh? Sí que era verdad. At that time we start to go to Europe and Europe see me and it became more easy to travel because people a little bit know who I am. My second travel at life it was IBE. The notorious IBE is a hip-hop urban dance festival and a lot of people come from the community coming together and having fun. Like I sit here in Siberia in some gym and someone call me, I say, "Алло!" And the connection was bad. I said, "Алло, кто там?" Like, who is there? I made a phone call to far away, I guess, and this girl started talking Russian to me. Who is it? And okay, Nadia, hello, this is Tyrant, and my heart was beating like crazy. I feel that my heart like jump out, and he said that Nadia, we want to invite you to IBE, and for me IBE was. And he asked, "Do you want to be there?" I said, "Yes, of course I want to be," and it happens. And I was in Russian and Ukraine dream team. We was together, and it was amazing dream team. Моя мама говорит, ну что это такое, нет постоянной работы. В представлении мамы надо ходить на работу, приходить на работу в 9, уходить с работы в 5, и это все правильно, и вот так вот надо. А вот то, чем занимается Надя, маме моей не совсем понятно. My grandma is a big inspiration for me because she's age is 93. She have a very strong character since she have a not simple life. Ну и потом, как я говорил тоже своей маме, я говорю, мама, ты была прекрасным доктором, но ты же не была лучшим доктором в мире. А Надя лучшая в танце была там в своем жанре. Да. Поэтому я считаю, что все хорошо. Every Monday I go to my parents' house and clean flat. And every Tuesday we go and wash my grandma. It's normal. Qué bueno. When my injury happens, my first injury with the back, I feel that, oh my God, my life is stopped because I feel like somebody has cut my wings. You know, it was very interesting time because when you have some problem, not so many people around you. At that time, in 2012, my savior was Scream. Nadia was that person who really inspired a lot of Bgirls, and at the same time she was a perfect example for us of a way of a Bgirl. He invited me in Yalta. I never was in Yalta before, and he invited me in Yalta to judge, and I said, Scream, I can do nothing, I just
walk slow. I can do nothing. Este capítulo es más profundo, It wasn't about get her to battle. It was about get her to inspire people. And he said, don't care. You already done it. You just need to go, meet your friends, just sit, enjoy, listen to music. Your injury became better. It was hard when I realized that, okay, maybe I never will dance again. And I take it like we have a more powerful thing like God. And if He give it to you, you need to realize something. And if He don't want that I'm dance, it's okay. When I realized it, like really realize it, it became better. If you have a goal, you need to be strong, because many people in the world still will try to test you, and it's good. We need to be thankful to all this difficult situation, because it's just test how strong you can be in what your heart tell to you and what you need to do in this life. And if you're brave, if you believe, if you pray, life will give you a way. И мы с мужем считаем, что каждый ребенок определяет судьбу сам. И если ей хорошо, и она счастлива, значит и мы будем счастливы. Потому что самое главное, чтобы человек жил в душе с радостью. I want to say to all the Bgirls, please be happy, first of all. You need to know what makes you happy and do it. I wish that your heart will be full of love, full of joy, and sure, you need to work hardly. You need to understand for why you're dancing. You need to understand what you wanna, what your goals, what you want, with whom you wanna dance, where you wanna go, and create all these things. If it came through your heart, next step you can create it to use in your mind, because mind is just an instrument. Bueno, capítulo profundo este, capítulo... Bueno, pues ahí nos explicaba, ¿no? Esta historia de superación de Bigel Nadia después de esa lesión que sufrió en 2012 y algo tan cierto como que cuando las cosas van mal, cuando las cosas se complican, no todo el mundo está alrededor tuyo, ¿eh? Como de ser de una de las mejores, si no la mejor Bigel del mundo en su momento, pues eso, se vio un poquito, pues después de esa lesión, como diciendo, hostia, y si no voy a poder bailar otra vez, ¿qué? Y todos los que hemos tenido alguna lesión o todas las que habéis tenido una lesión, yo creo que habéis pensado algo similar. Y si ya no puedo volver a bailar, ¿qué? Shit, ¿qué hago ahora? Ostras, la verdad que me ha llegado bastante, ¿no? El capítulo este, cómo se emocionaba Bigel Nadia. Me ha molado mucho también lo que decía su padre de, mira, tu hijo es un doctor, es un buen doctor, pero no es el mejor doctor del mundo, pero tu nieta es la mejor bailarina del mundo. O sea, como porque la abuela como que no entendía muy bien, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Imaginaos, una señora de 93 años de Siberia, pues diciendo, pero ¿qué hace mi nieta bailando, no? Como que no tiene un trabajo. Pues buena historia de superación personal. Y al final no era tan mentira eso de los 3 días, ¿eh? Hasta San Petersburgo, 3 días en tren. Pues un cacho largo que tenía de casa hasta poder entrenar con la gente de Top 9, como ha dicho, que era con la gente que entrenaban en aquel entonces. Buen capítulo de Nadia, de hecho es un capítulo que molaría verse un poquito más detenidamente incluso en otra ocasión. Aquí lo hemos visto, bueno, lo hemos visto sin problema, o sea, no lo hemos visto ahí a lo rápido, pero
Interesante, bastante interesante. Nos vamos con otra Bgirl bastante reconocida, también una chica que empezó a bailar hace bastante tiempo, por lo que veo aquí en el 2004, y vamos a leer la historia, bueno, la información que nos traen de Bgirl Paulina. Otra Bgirl bastante reconocida, como digo. Bgirl Paulina de Breaknuts Crew empezó a hacer breaking en el 2004 y se volcó en ello aprendiendo los movimientos. A pesar de que su vida no ha sido fácil, Paulina ha trabajado duro hasta alcanzar el éxito. Vamos a ver qué nos cuenta Bgirl Paulina, otro referente a nivel internacional. Vamos allá, let's go. We weren't like a really rich family. Since I'm like 13, I'm working. Her situation just make her stronger. It was really hard stuff, but breaking was the only thing that kept me going, you know. I practice 6 or 7 days in a week. Todos los días, ¿Practica? When she goes to practice and she wants to get some kind of move or anything, she just doing it as long as she just get it. I'm Bgirl Paulina from Breaknuts Crew. I come from Poland and I live in Wrocław. Polonia en la casa. I started breaking in 2004. I was always really good student, so I was always like the best in the class. So I was playing football, like soccer when I was younger. Od początku była żywiołowa bardzo. I always like the more male hobbies. Then I found breaking, you know, so it was something that, you know, just get my like attention. I know Paulina for about 15 years. We met for the first time at the practice spot where we practice all the time, actually. In my city, in Wrocław, one time I was like out with my friends and I saw some guys like dancing outside, you know, they had a little floor. But, you know, it was funny because it wasn't really breaking, it was like a mix of like electro or like we call it boogie styles. Boogie styles. There was really no teacher, you know, like nobody has the knowledge. So I just watched some footage which like everyone has, you know, they were like some VHS tapes which were coming from, I don't even know from where, you know. One person just had it and it was going like, you know, to other cities even and wherever. In 2006, Alienes came with the workshop. There was like a big camp for 3 days. We just came there and that was the first time that I knew that, oh, this is Indian step, this is 6-step, oh, this is knee drop, you know. But before we didn't knew anything. I was always lying to my parents, at my home, that I go to sleep at my friend's house or I go for a birthday. And I was just traveling like 12 hours in a train and nobody fucking noticed. Bien raw, dice el Nachete, total, totalmente. Bien crudo, bien old school, underground. I'm not gonna lie, I didn't really have like super easy life because we weren't like a really rich family. Since I'm like 13 and I want to have some kind of money, I'm working. Mainly, the main purpose it was like to earn some money to be able to travel to some jams and to some events or to just, you know, buy something for myself also for a dance. Also with my family there was, you know, not always easy, mostly because of my mom. She had like a lot of struggles and addictions. She was addicted since I was like 3 years old. And when I was 15, they took us to my grandma and she became our foster family. My father was living with us, but I feel like at some point it just overwhelmed him, like the whole situation. So he also got into like drinking. Ja w tej chwili nie ukrywam tego, że miałem bardzo duże problemy z alkoholem. No i było ze mną już no bardzo źle. Można powiedzieć, że to był stan krytyczny. It was crazy because my father started to drink to the point that they said 2 weeks more and he will die. You know? No
No, opamiętałem się, stwierdziłem, że mam dla kogo żyć i co ty chłopie robisz w ogóle i udało się wybrnąć z tego i w ogóle córa mnie cały czas wspiera. Myślę, że ona na mnie również może liczyć i jakoś się dogadujemy. So that was the moment that I was like, yo, I don't want to lose you, you know? We just get your shit together and you will do it. For me, it was just painful to see him exhausting himself, you know? But he never did anything bad to me, and he was always supporting me, and he was always loving me. But yeah, at some point I couldn't just look, you know, how he's like damaging himself. So I decided that I will just take care of the whole family, and I asked him to just go and do the therapy, like 3 months, close one. And you know, the most important for me is just finish with success, because my father is not drinking 7 years now, and I am super proud of him. I think that her situation just make her stronger in everything. It's just a proof that it's not an excuse to have a hard situation, you know, that you cannot do something, because if you want something, you're gonna get it, no matter what. And I think I just heard the biggest compliment in my life from him, because he said I saved his life. You know, he's always supporting every of my decision, and I can always go with any problem to him. I feel he's really proud of me, even if he's not like going really to events or like watching my battles and to see me. And I think like most memorable was when I won Outbreak. I just called him and I'm like, yo, I won, and there was so many girls from all over the world and wherever, and he doesn't speak, you know, he was just crying. Przeżyłem chyba tak samo jak i ona. Byłem wtedy nad morzem w pracy i no, płakałem jak bóbr ze szczęścia. That's the moment I just remember. I remember exactly where I was in Bańska and how it felt, and I was like, you know, I just hung up and I was crying by myself because it was so crazy. She's very stubborn in what she does. So like when she goes to practice and she wants to get something, some kind of move or anything, she's just doing it as long as she just get it. I think I would give up half of the way. I practice 6 or 7 days in a week. I have also another job as a flight attendant, so I think I was looking for a job that will give me possibility to be really active still, you know? And working as a flight attendant, it gives me a lot of free time, you know? So even if I fly somewhere and I stay there like 3 days or whatever, I just practice at the gym in the hotel. Because most of the time there is a space. I always take my speaker, I always take my practice clothes, and I practice there. So I don't miss practice, you know? If I have flight, like I go and I go back, I practice in the morning, like before flight or after flight, you know? If there is a really long flight, I just schedule it as a rest day. So for now on, it's okay. But yeah, I also teach at 2 places, so sometimes it gets really busy. Breaking shaped my character for sure, because it teach me how to don't give up. That's the first thing. It teach me how to stay strong and how to be humble and how to just, you know, work on yourself. And I think determination as well. Yeah, this is hard dance, so I feel like you have to be really patient with the results. But yeah, it's the culture and the whole thing around the breaking. It's so beautiful that it's worth to just keep going.
Bueno, a ver que lo dejo preparado. Otro capítulo potente, ¿eh? Cómo nos explicaba la vida de Paulina, que no ha sido fácil con esos problemas familiares, ¿no? Y cómo con el breaking ha conseguido ya no solo salir ella adelante, sino hacer pues que parte de su familia también salga adelante y bueno, y lo que ha ido consiguiendo con el tiempo. O sea, llevamos 2 capítulos poderosos, ¿eh? Bastante intensos, bastante profundos. Y bueno, no sé yo cuáles más llegarán, pero seguramente alguno más quedará por ahí. Como decía el Nachete, bien raw. Sí, esta historia ha sido también bastante cruda, ¿eh? Nos vamos con la siguiente historia, con el siguiente capítulo. Nos vamos con Bgirls Joe. Y aquí nos ponen la información que forma parte del crew Black Eyes de Bangalore en India y practica el breaking desde que era una quinceañera, es decir, desde los 15 añitos. Su novio le hizo descubrir el breaking, pero fue ella la que logró que sus movimientos fueran únicos. Yo esta chica ahora mismo no la tengo ubicada, Bgirls Joe. Posiblemente si la veo igual sí, pero ahora mismo no la tengo ubicada. Así que mira, vamos a conocer al menos yo una Bgirl que no tenía fichada como tal. Vámonos a ver qué nos cuenta Bgirls Joe en este siguiente capítulo. In India, when I started, there were about 3 or 4 Bgirls. Freedom for her is very important. Her goal is never to like do something for herself. It's always for other people most of the time. To be a Bgirl at a good level, I think it takes a lot of dedication and mainly to really fall in love with the process. If she does a round, she'll think back to like how she did the round and like what she can work on. I think it's fantastic because she's following something that she really loves and she's passionate about. I'm Bgirls Joe. My name is Joanna Rodriguez and I represent Black Eyes Crew Bangalore. Rodriguez. Está en medio paisana, ¿eh? Rodriguez. My mom and my dad moved here many years ago and we were together for about 7 years. And that's when my dad actually met with an accident. So he passed away when I was very young. It's difficult to be like a single mom and single child, but yeah, she sacrificed a lot for me and there were very difficult times also. I think because I was with her for quite a few years in the beginning, we had a fairly good bond and I think she was a very secure child. I went to a really good school. My mom is a teacher over there, so she taught while I studied my entire 12 years. And it really helped me to like think differently and to be confident, and it helped me with many things that most people in India don't get the opportunity to have. When I was in my 10th or 11th grade, I actually had an exam the next day, but I had just met this boy in my neighborhood and he invited me on a kind of date, I guess, to a jam. She got introduced to breaking through me. And when I walked into the jam, it was Freeze 2013 and B-Boy Storm was judging. So that was my first like live introduction to breaking and it was amazing. Like they were the best B-Boys in the country and there were cyphers and it was just so alive. So I was just amazed by it. My first teacher was my boyfriend, Arjun, the same guy who took me to the jam. Whatever we gave her, she would take it and make the most of it, like create moves that the moves that we taught her, she would take it and make it her own and like make stuff out of that, and any knowledge we passed on, she would actually come and work on it, you know. And in the beginning, I had no experience about breaking and I had no idea it existed. So I've only learned about it in the last few years. And I was like, what is this they're doing? What kind of, you know, I mean, for me, I grew up like dancing with a partner and, you know, the whole social thing about dancing and getting to know somebody. It's changed so much now. In India, when I started, there were about 3 or 4 Bgirls and they were having quite a tough time, I think, finding their style and finding confidence in themselves. I didn't really know what defined me before I started breaking. It helped me find so many things. Like it just really gave me the confidence to be who I wanted to be. Even if like other people don't agree with what I think and what I say, it's okay. I can still believe it, you know. So it gave me the confidence to be all of these things.
being a woman in India is quite difficult. So like the struggle of finding confidence and finding myself in this society has a lot of influence on my breaking. I'm always trying to be free and trying to feel confident. Like even at this stage where I almost don't care what other people think. Like the other day I was doing a video on the streets for this small interview and this lady walked by and she was like, tuck your shirt in, you know? Like random lady, I don't even know her. And in general, Indians stare a lot. Like if you do anything odd, a lot of people are going to be staring. But if you're a girl, there are like 100 more people staring at you all the time. So it was quite scary to enter ciphers in the beginning actually. And even to take the stage, like to be in the middle of a battle with everyone around me. Those kind of things were quite difficult for me to get used to in the beginning. And in India, it's very difficult to be anything other than an engineer or a doctor. Like even if you're like a counselor, it's looked down upon. Forget about being a dancer. So many people end up joining corporate jobs or more stable jobs because they need to. I'm glad that she quite early in life found this passion and she was quite focused about it and didn't look at it as just a hobby. She actually got this whole place, like the studio here, and then the way she just spreads the message of breaking, and you know, she always tries to help whoever she meets if they ask for help. So we started this initiative. So break and Brahma represents the yoga aspect of it. So we try to merge these philosophies. Yoga is about being one with, like it's a collective consciousness, whereas breaking is finding your own unique personality. So bringing them together and really promoting conscious movement. We're at a time where most people are like going to gyms and like doing Zumba and stuff, which is good, but you know, we're forgetting like that breath, body, mind, soul connection. So Break Brahma tries to promote this and also tries to make a platform for the public to meet hip-hop artists and understand hip-hop outside of just like flashy moves. So we have like small intimate events, just like 60, 70 people, and some hip-hop performances and even spoken word performances. And then we have like a connection and like an intimate exchange. Breaking is a lifestyle, right? It's more than just like moves, it's more than just a dance form. It's really about a lifestyle. So like to make the most of it, to travel, to connect with people, and that's what like makes it so special. I plan to go in November for the World Finals, and I'm really looking forward to seeing Joanna be part of this in whatever level that she can reach, and also see the others from all over the world, and you know, because it's a great moment for it to be in India for the first time. I expect that the entire breaking scene is going to change after BC1 happens in India this year. Like just all the Indian breakers experiencing world-class b-boying firsthand is going to change everything. And I just want to do my best. I want to grow as much as I can from this opportunity, represent as hard as I can in my own country, and yeah. Bueno, pues otro capítulo que se queda ahí, en este caso Bgirls, yo desde la India, un lugar donde, bueno, pues cada vez nos va llegando un poquito más de información del breaking, pero como ella decía, cuando ella empezó no había, sobre todo, muchas Bgirls, había quien bailaba, pero Bgirls no habían prácticamente. Y bueno, otra historia un poquito, pues difícil, ¿no? Esa madre que se queda sola para criar a una hija. Por suerte para Jo, pues su madre era profesora, por lo que dice, le pudo enseñar a tener un poquito de personalidad, a tener un poco de actitud crítica frente a la vida y hacer lo que le gustaba, ¿no? En un país donde se supone que tienes que ser doctor, ¿no? O algo similar, pues ella apostó pues, por eso, por el breaking y a llevarlo un poquito también con el yoga y con la mentalidad que allí hay de algunas prácticas, pues como son como es el tema bueno, de la cultura que hay allí, ¿no? De mezclar yoga con el breaking y de llevarlo a un punto donde poder mezclarlo de alguna manera y de ese modo pues sacar beneficios de las dos cosas que tiene. Ahí lo dice, claro, que el breaking no solamente, que ser una Beagle no solamente los movimientos, no solamente un baile, es un modo de vida
como yo creo que muchos de nosotros y muchas de nosotras consideramos. Y bueno, y me gusta el capítulo este que hemos visto de Bigel Joe, la verdad que sí, una explicación bastante interesante pues de cómo ha sido su vida en este caso. Y nos vamos a ir al siguiente capítulo, otro capitulito que dura 7 minutos. Los que nos quedan duran más o menos lo mismo, nos quedan 4 capítulos básicamente, 3 de chicas y un último que es un poco más generalizado, así que iré aprovechando porque nos queda poquito. Y nos vamos a ver la siguiente Bigel, en este caso Bigel Jilu, que forma parte de las crews Nintendo y Himakeno, vive en Berlín, Alemania, y es hija de artistas. Los padres de Jilu siempre la han apoyado para que se dedique a lo que le apasiona. Esta Bigel que la conocí yo también, pues no me acuerdo en qué competición fue, pero bueno, ya la tengo fichadita, así que vamos a ver qué nos explica Jilu en este antepenúltimo capítulo, diría que es. ¡Vamos allá! Since I come from a gymnast background, I never competed against men there. I always got a certain attention. Not being good for a B-girl, but being good for a breaker. I mean, I was doing flips already. At that time, there weren't that many, especially in Europe, not so many. She's very ambitious in what she does. We should never ever have a complete gender separation. It should never ever happen. She's really a grown-up woman, but she kept the girl in her heart. Hi, this is Bigel Jilu. I'm representing Nintendo crew and Himakeno crew. I'm from Germany, living in Berlin from Cologne. My parents are artists. Both of them are painters. A funny thing is that they actually met through dance. They met on the salsa party in Freiburg as students, and the dance was always connected with the family, always, somehow. I never planned to make her an artist, but it was ever there because her father is an artist. My father is a refugee from Iraq. He fled from the times of Saddam Hussein. He was already an artist over there. He was already painting. He was documenting the tragedy that happened over there. So if you look at his pictures, they carry a lot of heaviness. They carry a lot of dark colors, and it's not that a picture. It's honestly, they are not really pictures I would hang here because they would touch me too much. They carry a lot of emotions. Growing up being a kid of two artists, I think it's just different because, I mean, on one side, money was always short. Because obviously they have a passion, so their money also goes to their passion. We didn't really travel a lot. My grandparents invited us to their house, so our vacation was always inside the country. I think it is very interesting because creativity is something that I grew up with. My parents encouraged me a lot to be creative. So my mother taught me how to draw, and I loved drawing horses when I was little. So I was drawing pictures of horses a lot, pictures of animals in general. I started drawing mangas and all these kind of things, and drawing was always part of it. And that it turned out being creative in movements, I think that's my mother's fault. Because she was always dancing. She made me break, actually. I was a gymnast just like my mother was when she was a child. Gymnastics is very strict. Like, you have to do a handstand, a handstand has to be that way. And because I was simultaneously also in circus, I saw which freedom movement actually gives you. But the circus somehow didn't give me the chance to fully express the creativity. Battle of the Year came up on TV in 2006, and this is when my mom said, Jilu, that's what you have to do. When I saw Boti on the TV, it was late in the evening, sure, it was Boti, and I saw it and thought, oh wow, that's perfect for my daughter. It's movement, music, and power, and I ran to her and took her out of the bed and had said to her, hey, you must see this, you must see this. And so she saw and liked it at the moment, I think. And some few days later, she was somewhere and learned breaking. And
was very glad. Since that day, like the Thursday after Battle of the Year 2006, so I went to a breaking class and that's never stopped. She's very ambitious in what she does and really strives for her goals and works for her dreams very hard. She's one of the most passionate people I know. So if I decide to go for something, then there's no 50%. No, there's always only 100 or even more. Because how do you want to reach 100 with only giving 100? Because you're always going to be fail somewhere. So you always have to give 200% to reach 100%. After all that, you know, hardcore battling and stuff, she's really a grown-up woman, but she kept the girl in her heart. I want to do everything right for the scene, for the movement, for women in general, not only in breaking, because a certain respect for women still has to develop. Seeing this scene of women rise as much as it does right now has nothing to do with a few people. It has something to do with a whole change of a mentality in women, like for women. When this happened, the respect that I received changed as well. It changed to not being good for a B-girl, but being good for a breaker. We should never ever have a complete gender separation. It should never ever happen that there's only women and men breaking against each other, because it doesn't make sense. Since I come from a gymnast background, I never competed against men there. And I thought that was super sad, because I wanted to do the tricks that men do. I wanted to, as for example, the bars that are next to each other, I practiced it, but I was never able to perform it because no, that's what the men do. Like, girls, you don't do this. Being part of this movement, being part of the voices who can actually change something, this is a responsibility that is given from the scene to me that I acknowledge, and it's something that I honor a lot. When it comes to breaking, you should not see the opportunities that you don't have, but the opportunities that you have. Because I know every person is in a different situation, and everybody has certain opportunities to take, certain doors to walk through. Every place, every situation gives you certain opportunities. There's a saying that says, when you're old, you're not gonna regret what you did, but what you didn't do. So I think that's something that influences me in my life, and positivity is just such a big aspect. That's why I say also wins. In the end, they don't mean much, because it's determination and the development that actually matters. Muy bueno también este capítulo de Bgirls, de cómo explicaban, ¿no? que sus padres siempre habían intentado que hiciera algo artístico. Me encanta ver cómo fue la madre la que le dijo, oye, tienes que ver esto, el Battle of the Year, ¿no? Que en Alemania, lógicamente, era un evento muy poderoso porque se hacía allí, el internacional, básicamente. Y su madre fue la que lo vio por la tele y le dijo, esto a mi hija le va a encantar. Ya decía ella que el circo que hacían entonces no era lo que le sacaba su... No conseguía hacer que pudiera expresarse como ella quisiera, y al final el breaking es el que consiguió que bueno, pues que sí que lo hiciera, ¿no? Lo que decimos del break, tienes que ser tú mismo, y al final te da la capacidad de poder desarrollar ya no tus movimientos como tal, sino tu personalidad y tu sabor, al fin y al cabo. Me ha molado mucho este capítulo también de Bgirls, de cómo empezó a bailar, de cómo desde pequeñita ya pues relacionada ahí con el mundo del arte, de cómo contaba que las pinturas de su padre pues le llegaron a impresionar también mucho, y que al final todo eso es lo que crea tu forma de ser, tu carácter y tu forma de ver las cosas y la vida, al fin y al cabo. No tiene más. Interesante también este capítulo. Vamos a ver cuál será el siguiente. Nos quedan 3 capítulos, nos quedan 2 Bgirls y luego uno así un poquito más general. Y nos vamos con el siguiente. Vamos a hablar de Bgirl Ami. Nos vamos de nuevo a Japón, si no me equivoco. Y nos vamos a ver qué dice la introducción. Bgirl Ami es parte del Red Bull BC1 All Stars y de Good Food. Vive en Japón y empezó a interesarse por el hip hop gracias a su hermana. Pero una vez que descubrió el breaking, ya no hubo marcha atrás. Vamos a ver qué nos cuenta esta otra figura más que relevante del breaking japonés. Y eso, vamos a ver qué dice Bgirl Ami. Let's go. When I saw breaking,
like I really want to try the windmill. Yeah, and then next week she did it. En una semana se sacó el windmill, flipas. She's really strong. She has really strong mind, heart. Dance makes me more strong because before I get nervous really so easy. I think Japan b-boy scene is getting crazy now, especially Bgirls. Ami takes the first ever. My name is Ami. I'm 20 years old. I'm representing like Good Food Crew and Red Bull All Stars, and I'm from Japan. 3 japonesas hemos tenido aquí, hoy. I was born in Saitama, and before like I start breaking, I am like just like go to school, come back, go to playing with my friend, come back, eat dinner with my family, and sleep, like just normal life. Before I start breaking, I did hip hop because of my sister. 最初はヒップホップダンスから始めて I enjoyed it, but I don't really focus it, like just go to class once a week. But when I saw breaking, like I really want to try the windmill. That's why I started breaking. I taught her windmill, but she couldn't do it, and she started crying. Yeah, and the next week she did it. My first time teacher, por no hacer B-boy teacher, B-boy Katsuan. I met Ami first time around like 10 years ago. Yeah, at my class. Yeah, and then she was kind of like a beginner. She didn't do anything about break. The katsu he bring to her, and then like he say to me, is this Bgirls is really good. The first day, I thought that she's gonna be dope. I went to Katsu's lesson, but he said like he would go to Australia. So Ami looks like getting alone. Me and my mom was so confused, like because we only know Katsu like for teacher, so I don't know what I can do like other thing. And then like we try to find like other teacher. That's why I talk to Katsu and then I support to Ami. When Katsu lived to Japan, like I think he and Taisuke told like them like, please Ami like care about me, and then I become a good too. So many b-boys practicing at the Mizunokchi station. That station is like from my home to that station is like 2 hours. Also like everyone practice there after like working. So like so many b-boys come like from 11 p.m. If I go to there and I practice, I lost the last train. So my mom always driving me to go to the practice place and come back to home. And then my mom go to work and come back. Like so I think like when I was elementary school and like junior high school, my mom didn't sleep so much. Before that day, like from top 16 battle and top 8 battle, I was so nervous because I want to go the final stage. But like semi-final and final, I really enjoyed that stage. DJ Renegade was the commentator, right? Yeah, and then after the final, she did it like this. The move, do you remember? This is a really good matchup. Oh! I told her, if you do this, it's gonna be fresh. Yeah, and then she's still using it. And then Renegade said like, oh, Katsu won. Shout out to Katsu won. When she came back to Japan and she said, oh, I didn't care about the win or lose at the final, and just to show my moves, that's why I did it, because this move is from you. Yeah, I just happy, you know. Before the BC1 start the B-girl battle, I wanted to try the like B-boys and B-girls, I don't know, battle, like together battle. But I think it's good thing because like if they do the only B-girl battle, so many B-girls can try. Many B-girls like get motivation and practice hard and like, yes, I think so it's so good thing.
Red Bull asked me I can be the member of Red Bull. I was really glad. Like, of course, I wanted to be the crew, but like a little bit nervous too because like they are so strong. So I feel like I want to, but I don't know. Like it's okay. I become the Red Bull because I don't have confidence. For me, like they are like dream crew, like so super crew. So. Our biggest support from Red Bull is traveling, because before like I have to do like part-time job and like make money, and then I can go to some jam. But now like Red Bull giving me the chance to go to abroad. Also like without competition, like some shooting, like I really like to travel, so I'm so happy to get the like chance to go to abroad. I like breaking, that's why like I'm doing the breaking. So like I feel like we should do like what we want to do, like not only breaking, like to communicate with someone, like meet some people, like we get new experience. We don't need to think like we have to do this because I want to win, like so like just like enjoy and like just do what you want to do. Yeah. Buenísimo también este capítulo. Interesante, que me salta aquí el siguiente. Muy bueno también este capítulo. Me ha hecho gracia cómo explicaba, ¿no? Que cuando tenía que ir a entrenar, los B-Boys iban a entrenar a las 11 de la noche y que ella, si iba a entrenar a esa hora, perdía el tren. Entonces le llevaba a su madre conduciendo y luego la llevaba a casa. Y dice, creo que en aquella época mi madre, que se tenía que levantar pronto para ir a trabajar, no dormía mucho. Pobrecilla, la madre. Pero ¿qué sería de todos estos B-Boys y Bgirls, tanto los de ahora como los de su momento, que sin el apoyo de la familia no hubiesen llegado pues a donde han llegado básicamente? Y este es el caso de Bgirl Ami, una de ellas, una referente también en Japón. También explicaba, ha sido alumna primero de Katsu, otro referente en Japón, y posteriormente de Taisuke, otro referente más. Y bueno, al final pues cuando te mezclas y cuando aprendes de los mejores, pues ahí vienen las cositas, ¿no? De hecho, bueno, al final ya no solamente el mérito de los profesores, en este caso, que también, pero ya decía Katsu que cuando esta chica se puso a practicar el windmill, que fue lo que le llamó la atención primero del breaking y fue lo que le hizo tirarse más al breaking porque venía del hip hop, lo que conocemos como el baile llamado hip hop, lloraba por no poder hacer un molino, pero que en una semana lo tenía. Entiendo que no sería un molino como los que hacía Ivan, obviamente, pero que en una semana ya empieces a girar. Cuidado que no todos lo hemos aprendido tan rápido, ¿eh? Muy buen vídeo, muy buena historia de Bgirl Ami. Y nos vamos, último capítulo individual, nos vamos de nuevo para Francia y vamos a hablar de una Bgirl también pues actual y que da bastante guerra. Estamos hablando de San Andrea. Forma parte del crew Rockers Delight y empezó a practicar breaking junto con su hermano cuando tenía 12 años. Su familia ha sido quien la ha motivado para seguir hacia adelante. Vamos a ver esta Bgirl, que yo también la he visto ya varias veces. El grupo suyo también es un grupo que conozco y que conozco a algunos de sus integrantes. Y que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Bgirl San Andrea desde Francia, Rockers Delight Crew. When I started breaking, there were no big girls around me. My boyfriend, Zenino, it's real inspiration too. Je pense que c'est une femme de caractère. When I hear hip-hop music, I want to move like this. C'est vraiment quelqu'un qui va se battre et elle est persévérante, tout simplement. I just come to the Red Bull BC1 and dance. Hey, what's up? I'm San Andrea from France, Rockers Delight. I started breaking with my brother when I was 12. I saw him to train with his friends in the skate park of our city, and I was like fascinated by them. And one day they did a show. I was like, wow, it was a revelation for me. And the next day I asked to my brother to show me some moves,
and for sure I wanted to be a big girl, you know. I was in Riens, a small city of south of France. I was with my mother and my two brothers. My mother always supports me in all my choice and was always with me for all my battle. She gave me a lot of love, and I had a really good relationship with my brother. It allows me to feel me really good and to push myself to continue and to believe in what I can be. When I started breaking, everybody did tricks and power moves, so my inspiration was the same. I think today is really different for me. When I arrived in Montpellier, Workers' Delight changed my vision. Today breaking is much more than just techniques move, and I think breaking today is really more deep and spiritual for me. I think breaking allows me to feel me alive, and it's a really language. Breaking talks about me, myself, and my personality. I think it's a way to express myself. It allows me to know me better, to have confidence, and to feel me really alive. I compare my dance to a painting and my body to a pencil and the drawing to my dance. When I leave marks with pencil on the paper, it's like when I leave marks of my body, of my legs on the floor. When I hear hip-hop music, I want to move like this. I want to you know, be like this. I feel good like this. I like to write text. I like to draw. I like to cook too. I like to read a lot of books in spiritual way. I have not a regular day because each day is different. Because first, I am not often at home. I'm traveling a lot. I'm in many dance companies, and I do show everywhere in France. And it's my job. I only do dance in my life because in France we can do it. I don't like use the term job because it's a real passion. When I wake up and I will dance, I'm not like, whoa, difficult, it's my job. I want to do it, I like it, and it's a real chance for me to do what I love. Red Bull BC1 was really a great experience for me. It's really great because it allows me to travel a lot, to meet people, to continue to evolve in my dance. I want to win. I haven't a special way to training, especially for Red Bull BC1. I practice like other day. It's more important for me to have fun and to feel good in my dance. I don't want to be a perfect big girl. I just want to be myself with my qualities. So I just come to the Red Bull BC1 and dance.
Yeah. Nice también. Nice este vídeo también. Vaya, que salta otra vez. Ahí hemos tenido el capítulo de San Andrea desde Francia, Rockers The Light Crew, un grupo que conozco yo desde hace bastantes añitos y que ha ido renovando sus miembros y que bueno, que hoy en día son uno de los grupos referentes en Francia y a nivel internacional también dan bastante guerra. Y aquí tenemos a una de sus Bgirls, no sé si hay alguna más ahora mismo, en su día sí que habían más, pero bueno, San Andrea, quien no la conozca, pues debe de estudiar un poquito el breaking internacional. Como decía, ¿no? Que cuando ella empezó a bailar, todo eran trucos de dificultad, de acrobacias, etcétera, y que ella empezó a hacer un poquito lo mismo hasta que al llegar a Montpellier y conocer este grupo, le explicaron un poquito más la profundidad del breaking y cómo al final ella, bueno, ha entendido un poquito qué tipo de lenguaje es el breaking, que al final hay que ser uno mismo y que un poco lo que han dicho muchas de las chicas que han salido hoy en estos capítulos, que al final les daba seguridad en sí mismas, ¿no? Que les ayudaba a esa, bueno, pues a crear esa personalidad y a poder fortalecer el carácter y la personalidad, básicamente. La verdad que muy interesante también este capítulo de San Andrea, como digo. Nos queda solamente un capítulo que ver en esta serie de Rise of the Bgirls y nos vamos a ir al último, donde aquí no van a hablar de ninguna Bgirl en concreto, van a hablar un poco en general y aquí voy a leeros lo que es básicamente la información. Pone, sigue a las mejores Bgirls en los días previos a la final mundial del Red Bull BC One 2019 en Mumbai, India. Mira cómo preparan sus mentes, cuerpos y nervios para el enfrentamiento final. Vamos a ver qué nos cuentan en este último capítulo y nada, sin más, vamos a ver el último capítulo del Rise of the Bgirls de Red Bull. ¡Vamos allá! Es heladilla, llegas tarde, sí, amigo, pero bueno, ves el último y luego si no te lo puedes volver a poner si quieres, no hay problema, te lo puedes poner en diferido. Que lo tendrás en Twitch y lo subiremos a YouTube para que esté para la posteridad. Gracias por conectarte. Un besazo desde aquí. Hoy le hemos dedicado el capítulo a las Bgirls. Yeah. Sarabí. Salen un poco todas las que hemos ido comentando, o muchas de ellas. Ahí teníamos Miguel Gilú, Arumi, Miguel Castet, también otra también interesante. Ayumi le hemos visto también en los capítulos. Doing like interview thing. I feel so better. I just finished the interview from Japan, and now we're going to rehearsal. Castet, Miguel que ganó varios seguidos de BC One, Miguel Castet. No entiendo cómo no han hecho un capítulo a ella también. It's like the most difficult thing for me. But it's like a good experience and a good challenge for myself. That's why I decided to join the Red Bull BC One World Final. Here, I don't think about winning. I think about I want to dance. When I think about winning, I'm nervous. When I think about dancing, I'm just happy and enjoy. I practiced a lot for Red Bull BC One, so I try to trust myself. I can do this, I can do this, I can do this. I just focus on I do my best, my rounds. Yeah. I have doing this so long already, and now I just try to be calm myself before the battle. Now we're in India, preparing for final day Red Bull BC One. We're just filming there. Check it. De 2 días a 2 horas pasamos.
Looking for the best dancer of the night, of for course. one. You know what I mean? Who's ever going to El represent? maestro. I was nervous in the hotel, but when I got here, I feel okay. I'm very excited for the semi-final though. Very excited. Yeah, I'm ready. Since day one. Desde el día 1. Ami y Ayumi, Japón las dos, Japón contra Japón. Patapam. Oh, qué limpieza, por favor, en los movimientos. After Battle, I thought like I lost, so. But I feel like. So like sometimes I can win, but sometimes I cannot. So, but like if I did my best, like it's okay. Exacto, esa es la filosofía. Y tercera de Japón, contra Castet. O sea, 3 japonesas en las semifinales de ese año del Red Bull BBOY Internacional. Japón bien fuerte ya en el 19, hace 5 añitos casi. Castet se lo llevó. Ayumi contra Castet fue esa final. Ya no me acuerdo quién ganó. Sé que Castet se ha llevado varios seguidos, de hecho. Yes, I'm gonna put everything for the final. Yes! I'm ready for the final! Uno para Ayumi. 2 para Castet. Castet se lo llevó, sabía yo. Que Castet ganó varios seguidos. I'm super proud. This is my wife. This is my wife. Oh, este es el chico I de really Castet. can't wait that I'm go to top 4. I really don't know that I'm go in final and I'm take it. It's amazing. Thank my lovely guys and thank God for this. Wow, y se quedó ahí. Pues ahí lo hemos visto, familia. El último capitulito de... Epa, que me salta otra vez. Del Rise of the Bgirls. Así hemos visto un poco cómo fue ese Red Bull BC1 en 2019. Muy resumido, muy breve. Y cómo Castet, que es la única que no ha salido aquí en el vídeo, no ha tenido un vídeo personal, pues cómo ganó esa final. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, bien de 2 horas y media, creo que nos ha durado más que el primer capítulo, hoy estamos en el segundo capítulo de la tercera temporada, os lo recuerdo para los que no lo sepáis, que ya está el primer capítulo publicado en el canal de YouTube, donde lo vais a ver mucho más cómodo que si lo veis aquí mismo en Twitch, que está el directo íntegro publicado. Allí hemos recortado un poquito el principio y el final, que simplemente era pues la espera de los minutos típicos hasta que la gente llegase. Hoy capítulo dedicado a las Bgirls, como decíamos. Hemos hablado de muchas cositas, de muchitas cosas, iba a decir, de muchas cositas. Hemos hablado pues un poquito de la actualidad, ya sabéis. Y os recuerdo que este fin de semana aquí en Barcelona tenemos 2 eventos. Uno de ellos es la gala de premios de breaking que va a hacer la Federación Catalana de Bailes Deportivos en el Museo Olímpic de Barcelona, y donde vamos a tener pues un poquito de charla, un poquito de premios, de reconocimientos, también los títulos de los que hemos hecho el curso de jueces a nivel autonómico aquí en Cataluña para poder juzgar los eventos federativos. Y luego aparte habrá un poquito de fiesta, un poquito de cyphers con música, con DJ, donde haremos pues lo que nos toca, lo que nos gusta, que es bailar, compartir y pasarlo bien, básicamente. Aparte de eso, lo que hemos hablado, este fin de hubo el evento de Valencia, y bueno, y este mes de marzo vienen cositas. Si no antes, nos veremos seguramente en Valencia. Y la semana que viene os quería
que podemos traer imágenes de la gala esta que se haga en el Museo Olímpic, que en principio yo me voy a llevar la cámara y grabaré un poquito de contenido. Esa es la idea, como siempre, sacar un poco de eso, de material. Y bueno, depende cómo, pues lo podemos ver aquí un poco qué es lo que sucedió y charlar y comentar. Pero bueno, igualmente siempre intentaré buscar algo interesante como hoy para ver, ¿no? Y hacer algo distinto. No solamente reaccionar a batallas como tal, que también nos gusta, pero podemos hacer otras cosas. De hecho, hoy estaba dudando si reaccionar a diferentes batallas de finales del Red Bull BC One, porque llevamos 3 por lo que llevamos de año, pero creo que la ocasión merecía la pena hacer un directo especial para, bueno, pues para hablar de las Bgirls. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y qué mejor manera que rendir homenaje a las nuestras, a las que nos tocan más de cerca en el mundo del breaking. ¿Qué dices, Nachete? Yo me quiero sacar el de técnico elemental. Pues eso al final con la federación tendrás que hablar, bro. No sé qué requisitos piden, ni qué tal, ni qué nada. Pero bueno, eso al final es informarte bien en la página de la federación, hablar con el responsable. Supongo que con Ancho puedes hablar. Y sé que van saliendo muy de poco en poco, porque por ejemplo el curso para hacer de juez nacional salió uno, yo no me pude apuntar, me lo dijeron, pero en ese momento sinceramente no tenía el dinero, no me daba para más y no me pude apuntar y mira, y tuve que quedarme sin poder hacerlo. Pero el de a nivel autonómico sí que lo hice y espero que dentro de poco salga otro nacional en el que me pueda apuntar también y así pues ir subiendo un poquito de nivel como quien dice y aportar lo que yo sepa y mi sabiduría y mis conocimientos a ese circuito y ese camino nuevo que se abrió con el tema federativo y olímpico. Hasta aquí el capítulo de hoy, el directo. Ha sido un placer compartir con todos vosotros y con vosotras. Gracias a las personas que os habéis conectado en directo, como siempre. Un besico muy grande desde aquí. Yo creo que me voy a cenar porque son ya las 11:30 y empiezo a tener un poquito de hambre. Vosotros podéis estar comiendo ahí tranquilamente en casa, cosa que yo al estar en directo pues no es lo más oportuno. Ponerme a cenar aquí unos macarrones delante vuestro. Prefiero hacer el directo bien hecho y como toca. Por cierto, vamos a poner un poco de musiquita, ¿no? De fondo, que si no queda esto un poco vacío. Así mejor. Así queda un poquito más, más ameno, más mejor presentado. Lo que decía, nos veremos el próximo lunes a las 9 de la noche, como siempre. Recordar, programa único semanal, un programa a la semana y por ahora va a ser así, a no ser que de repente cada día se conecten, no sé, 100 personas si queráis más. Pues de momento vamos a hacer eso, un programa semanal donde vamos a concentrar la información interesante para ver, porque competiciones hay muchas y podemos reaccionar a diferentes, pero al final traeremos lo más actual, lo más novedoso, lo más interesante. También deciros que antes del Lords of the Floor de este año, que va a ser en mayo, veremos el Lords of the Floor mítico, que por ejemplo la Día está por aquí, me pasó el otro día el enlace de buena calidad de ese Lords of the Floor, lo veremos en directo. También está pendiente de ver Beat Street, que este año es el 40 aniversario, y otras cositas que hay, por ejemplo, en la página de Red Bull muy interesantes, como un documental sobre el breaking en India, o tantas otras cosas que podemos encontrar. Hasta entonces, cuidaros mucho, descansar, entrenar fuerte, bueno, entrenar, darle caña, ya sabéis, seguir evolucionando en vuestro breaking, yo así lo voy a hacer también. Y nada, nos veremos el próximo lunes aquí, en el blog de BBOY Clase, en Twitch, y para los que no estéis en directo, nos veremos en YouTube. Un besaco para todos y que paséis muy buena noche. ¡Chao, chao, chao!